Hola a todos y bienvenidos a Enciérrate con la ciencia un día más. Hoy tengo unos compañeros geniales y aparte se nos unirá a mitad de programa Laura M. Parro, ¿vale? Está ocupadilla y no ha podido unirse al inicio de la conversación. Pero bueno, voy a presentar a los compis que tenemos hoy porque estoy loca porque les hagáis preguntas, porque no paréis, o sea, quiero un programa súper interesante, porque además son gente genial, gente de lujo. Así que vamos a empezar por Nahum. Nahum, preséntate, porfa. Hola, buenas, pues soy Nahum Méndez Chazarra y soy un geólogo en apuros. Así que si tenéis alguna duda sobre geología, pues tenéis es el momento de hacer las preguntas que tengáis. Además, Nahum tiene un libro genial llamado Un geólogo en apuros que os lo recomiendo. Si no os lo habéis leído, cogerlo porque es muy, muy bueno. ¿Y Pues nada, cómo te pueden, sí, ¿y cómo te pueden encontrar? Pues me podéis encontrar a través de Twitter, soy un geólogo en apuros, perdón, geólogo en apuros en Twitter y a través de mi blog, pues ungeólogoenapuros.es también. Fenomenal. También tenemos a Ana Belén Peña. Ana, Hola a preséntate. todos. Yo estoy aquí básicamente por Sara, porque dada mi formación y experiencia, pues poco tiene que ver con el espacio exterior. Pero bueno, yo encantada de compartir cartel con todos los compañeros y bueno, todo lo que pueda aportar, que casi, repito, estoy más para aprender, porque bueno, pues yo soy topógrafo, yo trabajo en energías renovables y bueno, soy Así colega de que los que hay por aquí. todas las preguntas de renovables que sí os ocurran, quiero que las lancéis hoy. Y así un poco diversificamos temas. Eso Yo creo como que queráis. sí, sí, El porque chat es el así, protagonista. Yo a sí, mandar. todo lo que os apetezca, porque las renovables además son algo que está de actualidad plena. Así que quiero que preguntéis. ¿Y cómo te podemos encontrar? Pues yo estoy en LinkedIn y en Twitter como @pserranoana y en Facebook, e Instagram y en WordPress como con GDGeo, Sí, que es tu podcast, que es que es maravilloso, por el cierto. podcast, es el blog y bueno, como comparto nombre en varias redes con todo, pues buscando Mm. con GDGeo, hashtag con GDGeo en cualquier red, pues sale por ahí cualquiera de mis redes. Sí, os recomiendo además el podcast porque es muy bueno. Yo no Y mañana el sabía, episodio. sí, Interesante también, sí, sí, sí. yo no sabía el tema del síndrome de edificio enfermo y cosas así, Estoy gracias intentando a... meter cositas de arquitectura y de edificación, que es últimamente el campo en lo que me dedico los últimos años y me interesa mucho, la verdad. He tenido la suerte de tener un profesor que me ha reencontrado con la arquitectura y me ha vuelto a enamorar de esos conceptos. Entonces Es, los estoy intentando volver es que es a... interesantísimo y yo no lo sabía. Y que todos usamos los edificios. Así Mm. que qué mejor que saber sobre edificación. Sí, sí. Estamos metidos dentro de máquinas realmente y esas máquinas hay veces que dejan de funcionar bien y enferman. Y tienen sus patologías y tienen sus historias. Y hay que usarlas bien, como Mm. todas las herramientas. Así que ya sabéis, ese podcast como oro en paño. Os pondré el enlace en Eres muy el... fan, ¿eh? De Con GDG o podcast, Sí, tú. yo soy fan a tope. Bueno, y también A tenemos tope. a Antonio Pérez Verde, astrométrico, que también tiene un blogino para hablaros de ti, Antonio. Buenas, ¿qué tal? Bueno, ya me conocéis muchos de vosotros y a los que no me conozcáis, pues soy Antonio, soy astrométrico en redes sociales. Me podéis leer en mi blog en Astrométrico, me podéis leer también en la revista Cubo, en la revista Astronomía, en Principia. También participo en actividades con la Agrupación Astronómica de Cuenca. Y nada, pues también, bueno, también se me olvida siempre decirlo, pero también tengo un programa de radio, un podcast que se llama 107.ciencia y que lo podéis encontrar a través de iVoox o a través del propio Astrométrico, En Radio Manchuela, además, en Radio maravilloso. Manchuela, en la radio de mi tierra. Sí, lo escuché la primera vez y me enganchó. Estamos varios manchegos aquí entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es como un chiste, están unos manchegos y un murciano. Murciano, todos manchegos y tú de Murcia. Bueno, casi, casi de Murcia. Estoy aquí a tres Vamos, pueblos de la región de Murcia, aunque Pero soy valenciano, pero Pero bueno. el acento El te acento yo pega delata, para la ¿verdad? tierra. sí, 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 El sí. sí. acento delata. Vamos, yo soy madrileña, pero sí que tengo ascendencia manchega y me encanta, vamos. Prácticamente vivo. Orgullosísima, ¿verdad? De que sí. Es que esa tierra es genial. Es que es tan grande que tiene de todo. Exacto. Tiene hasta madrileños. Sí, sí.
Nos tiene a nosotros que de vez en cuando saltamos por allí. Bueno, y voy a presentarme yo, que siempre me olvido de mí. Yo soy Sara Robisco, tengo un blog llamado Viajando con Ciencia. Sé que lo tengo que actualizar, no me echéis la bronca. También hago videojuegos educativos en plan de divulgación de ciencia. Tengo uno sobre espacio y creo que este mes saldré a Revista Astronomía y creo que van a hablar del videojuego, así que os recomiendo que la compréis este mes. Y también de vez en cuando participo en Coffee Break. Así que, y bueno, vamos a dar las gracias también a nuestro patrocinador, que son un amor, que es el grupo GMV, que es un grupo que es español, pero tiene filiales tanto en Europa como en Estados Unidos, como en Latinoamérica. O sea, está súper extendido. Tiene sistemas de control de satélites, consultoría de software, lo que sea. O sea, me parece que es un buen ejemplo de un grupo español que invierte en I+D y que no todos son bares y turismo en este país. Así que creo que es un buen ejemplo. Y nada, vamos a empezar. Muy bien dicho. Vamos a empezar con las preguntas y vamos a por ello, ¿vale? Chin, 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 y estaré pendiente de las vuestras. Ir lanzando. Hay una pregunta aquí marciana del grupo Quedadas Estelares de Madrid, que en Twitter, si os gusta la astronomía, buscad, se llama Grupos Estelares. Y lo que hacen son un grupo de astrónomos aficionados que es maravilloso. Tienen un grupo de Telegram y comparten mucha información sobre astronomía. Y cuando no hay pandemia, hacen quedadas para ir a observar. Y yo siempre lo digo, si te gusta la astronomía y antes de comprarte un telescopio o algo, contacta con estos grupos porque ellos te van a enseñar. Vas a poder probar sus equipos y saber si quieres hacer astrofotografía, astronomía visual y un poco orientarte. Y con eso ya podrás decidir qué te compras. Así que ya sabéis, estos grupos son geniales y seguro que en vuestra ciudad, en vuestra provincia tenéis varios. Así que su pregunta es, si podéis comentar un poco sobre estas rocas que ha encontrado NASA Perseverance, que son blanquitas, con agujeritos. Dice, ¿estas rocas son normales? En la Tierra hay muchos similares de distintos tipos. Dice, ¿esto hace que estas rocas sean interesantes para investigarlas? ¿Quién responde? ¿Responde yo mismo? Sí. Pues yo creo que tú eres el más apropiado, sí. Bueno, pues muy, muy buena pregunta. La verdad es que tenemos, obviamente, acabamos de aterrizar en el cráter Jezero, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que desde la órbita vemos muchas cosas que parecen ser unas cosas que pensamos que son, pero cuando llegamos a la superficie parecen otras cosas muy diferentes. La roca con agujeritos parece muy interesante, ¿no? No sabemos todavía, porque todavía no se han hecho los análisis ni tenemos imágenes de mucho más cerca, no sabemos si es una roca ígnea, si es una roca sedimentaria, si puede ser una roca vulcano-sedimentaria, como puede ser formada por un depósito de ceniza, si la erosión está provocada por el aire, porque a veces el aire con las partículas de polvo que hay en la atmósfera pueden provocar oquedades como las que se ven en las imágenes, o si esas oquedades tienen algo que ver con la porosidad de la roca. La verdad es que ahora mismo tenemos muchísimas dudas, ¿no? Ya sé que parece una roca un poco clara, que alguien puede interpretar porque, de una manera muy como lo haríamos aquí en la Tierra, ¿no? Que es una roca sedimentaria por ese color claro, pero cuando llegamos a Marte la verdad es que nos encontramos que algunas cosas que se parecen mucho a cosas que vemos aquí en la Tierra, en Marte se han formado por procesos distintos. Por ejemplo, cuando llegó el Curiosity a Marte en el año 2012, encontrábamos muchísimas rocas oscuras que a nuestra vista nos parecían rocas ígneas, nos parecían basaltos, pero cuando analizábamos de cerca estas rocas, en realidad eran rocas sedimentarias, detríticas, que estaban formadas por granitos de rocas ígneas, pero en realidad no eran rocas ígneas. Entonces hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones a priori de lo que estamos viendo. De hecho, en los últimos meses ha cambiado un poco nuestra percepción también un poco de qué unidades podemos encontrar, unidades rocosas podemos encontrar en el cráter Jezero. Ahora mismo el Perseverance está muy cerca de una unidad que es una unidad basal, muy cerca del fondo del cráter, que se interpretaba como una colada de lava, pero ahora se tiende a interpretar como precisamente un depósito quizá de cenizas o de fruto de una erupción volcánica explosiva. Entonces, claro, las cosas cambian muchísimo dependiendo de los datos con los que tengamos y con los que podamos trabajar, ¿no? Yo creo que todavía es pronto para hacer cualquier tipo de interpretación sobre estas rocas, ¿no? Esto lo hace mucho más interesante, porque ahora es el momento de empezar a tomar datos, de empezar a tomar imágenes
y de poder de verdad dar respuesta a estas preguntas. Yo creo que quizá que Marte se parezca tanto, pero que en otras cosas sea tan diferente, lo convierte en un puzzle y en un reto pues, muy interesante. Desgraciadamente no puedo responder a la pregunta como tal, pero yo creo que muy pronto vamos a tener bastantes respuestas sobre lo que estamos viendo ya en el lugar de aterrizaje. Fíjate, AstroSearch pregunta, ¿dice actividad volcánica donde había agua es buena señal, no? Vamos a ver, es una pregunta también muy interesante y voy a intentar hablar en varios pasos, ¿no? Lo normal es que los planetas que tienen actividad volcánica y durante un tiempo prolongado sean capaces de mantener una atmósfera lo suficientemente densa durante más tiempo, porque los volcanes al final emiten una gran cantidad de gases y estos gases se suman a la atmósfera y permiten que un planeta como por ejemplo Marte, que ahora por ejemplo tiene muy poca atmósfera, en su momento pudiera ir rellenando su atmósfera continuamente con las erupciones volcánicas, ¿no? Sobre todo si son tan grandes como nos imaginamos al ver volcanes como puede ser Olympus Mons, que superan los 20 kilómetros con creces. Entonces, hay otra parte más relacionada con los impactos de asteroides o de meteoritos contra la superficie, y es que cuando nosotros, desde nuestro punto de vista, cuando un asteroide cae sobre algo, es algo malo, automáticamente, ¿no? Todos pensamos en la extinción de los dinosaurios. Pero resulta que uno de los sitios donde mejor se puede resguardar la vida y donde puede proliferar la vida muchísimas veces son los lugares de impacto de meteoritos. ¿Por qué? Porque en lugares a lo mejor donde las condiciones ambientales pueden que no sean tan adecuadas, tan agradables, como por ejemplo un planeta que a lo mejor ya estaba perdiendo su atmósfera, que podría ser el caso de Marte, se generan sistemas hidrotermales formados por el calor generado por el impacto de estos asteroides y que pueden durar pues cientos de miles de años o incluso millones de años y que pueden generar pues ambientes donde circula mucha agua, muchísimos elementos químicos, nutrientes y durante un tiempo muy prolongado. Y esto puede ser o puede albergar esperanzas para encontrar, por lo menos en este caso, restos de vida en el pasado, ¿no? Pero también para mantener la vida durante muchísimos años después de que un planeta, por ejemplo, pues haya cesado su actividad. También los volcanes están relacionados con sistemas hidrotermales, por supuesto. En el caso de que Marte todavía tuviese fenómenos volcánicos, podría tener sistemas hidrotermales que permitieran, por ejemplo, que la vida se hubiese mantenido debajo de la superficie, ¿no? A través de circulación de fluidos, de aguas calientes, de circulación de distintos compuestos químicos y elementos, en fin, etcétera. Y eso lo hace también muy interesante. Lo que pasa es que también sabemos muy poco sobre el vulcanismo de Marte. Pensamos que el vulcanismo de Marte fue muy intenso al principio de su historia. Pensamos que poco a poco ese vulcanismo fue perdiendo fuelle porque se fue enfriando por dentro poco a poco, pero sabemos que después ha habido algunos momentos episódicos de vulcanismo, incluso quizá en los últimos cientos de millones de años, algo relativamente reciente en tiempo geológico, puede ser que haya habido erupciones volcánicas en Marte, ¿no? Y creo que todas esas piezas todavía hacen incluso más interesante el puzzle de Marte, ¿no? Porque a lo mejor algo que por fuera es totalmente inhabitable o totalmente inhóspito para la vida, al menos a priori, porque la vida siempre nos acaba sorprendiendo, puede ser que por dentro todavía guarde condiciones para permitir el desarrollo, por lo menos el mantenimiento de la vida. Eso es. Cuando hablas del tema de vulcanismo y atmósferas densas, yo solo pienso en Venus y su mega atmósfera. Y ¡guau! Claro, Venus es un planeta que por fuera, bueno, por tamaño y por densidad más o menos se parece mucho a la Tierra, pero que tiene una atmósfera súper extremadamente densa. Hay una presión atmosférica 90 veces la del planeta Tierra. Y bueno, ¿cómo se alimenta esta atmósfera? Pues esta atmósfera seguramente, pues obviamente como todas las atmósferas planetarias se han formado inicialmente por la acción de los volcanes, ¿no? Que conforme se iba enfriando el planeta, estos volcanes iban emitiendo volátiles a la atmósfera y al final, si tiene la gravedad suficiente, la atmósfera no tiene por qué irse a ningún otro sitio, ¿no? Y Venus, pues es un ejemplo. Y seguramente Venus tenga volcanes activos en la actualidad. De hecho, hay alguna pista que sugiere que puede ser así. Lo que pasa es que como no podemos verlos, porque primero mandamos muy pocas misiones a Venus y segunda, Venus siempre está cubierto de nubes, allí también es muy fácil predecir el tiempo que hace, siempre hay nubes, siempre está nublado, pues esto lo hace también otro reto quizá para la próxima década o para las siguientes décadas, ¿no? De encontrar por fin pruebas de que Venus sigue activo y sigue teniendo volcanes activos, que seguro que los tiene porque hay zonas de Venus muy recientes y que indican que algo tiene que haber rejuvenecido la superficie sí o sí. Seguramente los procesos volcánicos sean la respuesta. Yo pienso que cuando se acabe este boom marciano de los próximos meses, se volverá a retomar con fuerza el tema de Venus a raíz de la detección de fosfina atmosférica para seguir investigando e intentar ver qué sucede a nivel de superficie en el planeta Venus.
Es que los tenemos ahí. El problema de Venus también, que muchas veces no se dice, ¿no? Y dices, pero si está aquí al lado. No, tenemos un problema y es que nuestro sistema solar, ir hacia afuera es más barato que ir hacia adentro. Eso es. Entonces, ir hacia Venus nos cuesta mucho más que ir hacia Marte. Y también es mucho más esfuerzo lo que hay que gastar. Es mucho más esfuerzo. También la ingeniería tiene que desarrollar todavía una tecnología importantísima para que algo sea capaz de aguantar, sobre todo si va a ir a la superficie, si se va a quedar en la atmósfera, ¿no? Pero si va a ir a la superficie, algo que aguante de día o de noche 480 grados. Eso es un horno de esos de pizzas, pero de los buenos. Eso es una temperatura tremendamente alta y que la tecnología hoy por hoy, bueno, no sé si hoy por hoy será capaz de hacer cosas que aguanten muchísimas horas en la superficie, pero es un reto. Y sobre todo inventar algo móvil, ¿no? Imaginaos cómo puede funcionar un rover a 480 grados, ¿no? Que prácticamente todo el material se puede... Claro, y más la presión se convierte al final en algo dúctil que va moviéndose por la superficie. Yo la verdad es que me parece un reto también maravilloso y apasionante. O todas estas misiones que algunos científicos plantean, ¿no? De hacer algo que vuele por las nubes de Venus, que tiene unas condiciones muchísimo más buenas para nuestra tecnología y que también se puedan hacer investigaciones desde el aire, ¿no? Ya que allí sí que se puede volar o flotar con una relativa facilidad, no como en Marte, que es un poco más difícil por la atmósfera que tiene, ¿no? De hecho, yo pienso que una buena pista para construir un vehículo a nivel de temperatura para explorar Venus va a estar en los materiales que utilizan Curiosity y Perseverance para trabajar en ese globo de temperatura que se produce a raíz de la desintegración radiactiva de sus baterías. Porque claro, Marte está a una media de 90 grados bajo cero, pero el entorno más cercano del rover está desprendiendo muchísimo calor en base a esta radiactividad. Entonces, los materiales, lógicamente, están testeados para poder trabajar de una manera eficiente y de una manera normal a esas temperaturas, que no recuerdo exactamente el rango de temperatura, pero era una temperatura para nosotros alta. Ostras, es que estamos hablando de un bicho con unas baterías nucleares que hemos puesto en el antiguo lecho de un río. Aquí en la Tierra sería como, Dios mío, que estáis locos. Sería un crimen ambiental, seguramente. A nivel ambiental alguien nos mataría un poquito. Ana, ¿tú qué opinas? Yo quiero haceros una pregunta. ¿Por qué es más caro, aparte del tema de la temperatura que ha dicho Naum, por qué es más caro ir hacia adentro que hacia afuera? Lo que es caro monetariamente, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que hay diferente en ese trayecto? Creo que había que frenar en lugar de acelerar. O sea, es un tema físico. Es un tema físico, sí, es cuestión de combustible únicamente. Sí. ¿Cuánto tienes que cambiar la velocidad de la nave para ir a un sitio a otro? Entonces, claro, cuanto más o menos velocidad requieras para ir a un sitio, más combustible vas a necesitar para acelerar o para frenar. Correcto, y eso es un problema. Es muy interesante. Viajar a Venus se tarda muchísimo tiempo porque no es como a Marte ir, sino tienes que dar una órbita mucho más grande para ir frenando poco a poco y reducir esa inercia que te va proporcionando el Sol para llegar a una velocidad adecuada a la atmósfera de Venus. Que eso es lo que está haciendo las sondas que van hacia el Sol, a orbitar el Sol, como la Solar Orbiter o la otra que siempre se me olvida, que fue primero. Incluso la Messenger a Mercurio tardó muchísimo tiempo en llegar precisamente por eso, porque tiene que adecuar su velocidad para entrar en una órbita alrededor del Sol. Entonces hacen muchas asistencias gravitacionales. Entonces tú ves que van, en lugar de ir hacia el Sol, lo que hacen es, salen de la Tierra, tiran para afuera, hacen una órbita, se acercan un poquito al Sol, vuelven a tirar para afuera, vuelven a pasar por aquí, vuelven hacia el Sol y cada vez van cerrando más. Entonces tienen que dar muchas vueltas para llegar a su destino con la velocidad adecuada. Vamos, que las leyes de la física no están a favor de la tecnología espacial en ese en absoluto, sentido, todo lo contrario. Todo lo contrario. Claro, o sea, por ejemplo, se podría ir a Marte mucho más rápidamente, podríamos casi, como aquel que dice, tirar en línea recta, pero a ver cómo frenas eso. Es decir, el problema muchas veces es casi más que acelerar, es frenar. Y frenar necesita combustible. Y si necesitas combustible, tienes que tener un cohete muy gordo para subir al espacio todo ese combustible y luego tener combustible para frenar toda esa aceleración que has ganado. Entonces, al final, la cosa es muy difícil, ¿no? Porque tienes que intentar encontrar un equilibrio entre velocidad y combustible que puedes gastar.
y bueno, y luego dejarte un margen por si hay que cambiar la trayectoria o hay que hacer algún cambio. Eso es dificilísimo. Yo no sé Sí, que margen realmente de error. muchísimas veces cómo Eso en consiguen cualquier proyecto hay que dejarlo. ajustar tan bien. Hay una pregunta en el chat que dice, de Isidoro 1974, si hubo actividad hidrológica en Marte, debió ser hace más de 3 mil millones de años. Dice, ¿en tanto tiempo no creéis que es harto difícil encontrar fósil alguno de vida microbiana en la misma superficie de Marte? Tantos años de tormentas de polvo, caídas de meteoritos, de haber algo, pienso que debe estar a bastantes metros de profundidad. Bueno, pues respondo a la pregunta. Sí. Adelante. Bueno, pues vamos a ver, lo explico. Es cierto que seguramente la mayor parte de la actividad hidrológica que se dio en Marte ocurriese en los primeros 1.500 millones de años de su historia, de en torno a hasta hace 3.000 millones de años. El mayor periodo que quizá haya habido de ciclo hidrológico como lo conocemos en la Tierra que lo haya habido en Marte. Todavía tampoco tenemos muy claras exactamente las fechas porque las dataciones que hacemos están basadas en contar cráteres, no son dataciones absolutas como las que hacemos en nuestro planeta, pero las tenemos más o menos calibradas y pensamos que están más o menos bien. Bueno, pues ¿por qué pensamos que podemos encontrar fósiles donde ha ido el Perseverance? Si en algún momento se desarrolló vida, porque suponemos que los estratos que se ven dentro del cráter Jezero, concretamente los estratos del delta, probablemente se formaron en ese periodo. Y si se formaron en ese periodo y en ese periodo pudo haberse desarrollado la vida, pues tiene alguna posibilidad de haberse quedado fosilizado, ya sea el propio organismo o incluso fósiles químicos, biomarcadores químicos que podamos encontrar, moléculas complejas que solamente puedan haber aparecido por fenómenos relacionados con la vida y tienen que haberse quedado ahí porque esos estratos sí que han resistido. De hecho, nosotros vemos el delta. El delta se ve, incluso se ven los canales del delta. Si uno mira una foto, por ejemplo, del delta del Mississippi y mira una foto del cráter Jezero, puede encontrar ciertas similitudes. Entonces, sabemos que este delta pudo haberse formado en ese periodo. No lo voy a decir categóricamente porque hay bastante controversia también en cuanto a cuándo se formó el lago y el delta en el cráter Jezero. Hay un poco de controversia porque dependiendo en qué rango estemos trabajando, hay unos que piensan que ya estaba Marte más frío y seco y otros que piensan que todavía estaba cálido. Pero bueno, sí que hay un delta y un delta para nosotros nos indica un ambiente acuoso, nos indica que seguramente había agua de escorrentía, seguramente todavía llovía, probablemente, y si no, pues bueno, si no llovía, había un ciclo hidrológico quizás formado por el deshielo, ¿no? Y a lo mejor quizá en esos momentos de deshielo las condiciones podían hacer que la vida que a lo mejor estaba más debajo de la superficie volviese a la superficie o quién sabe qué procesos podemos encontrar, ¿no? A lo mejor la respuesta es que nunca hubo vida en Marte, eso también puede haber ocurrido, ¿no? Y que ahora estudiamos los sedimentos del delta que correspondiese a un periodo cálido, a un periodo bueno de la historia de Marte y no haya aparecido vida. Y eso también. Qué desilusión. Como salga es eso, una desilusión, pero es una respuesta. Sí, porque menos tenemos. Si yo lo entiendo, si estoy a favor del conocimiento de datos, del estudio de datos, pero que sería como lo peor del mundo que nos pudiera pasar ahora. Es lo peor realmente, pero bueno, también podemos pensar que no haya restos de vida en el cráter Jezero no quiere decir que no haya aparecido en otro lugar de Marte. Eso también nos lo puede indicar, ¿no? La verdad es que desde la Tierra nosotros tenemos muchísimas dificultades para estudiar muchísimas cosas. La superficie de Marte es muy grande. Podemos haber acertado en el lugar que hemos elegido, se eligen esos lugares porque son lugares representativos para nosotros, porque para formar un delta en nuestro subconsciente pensamos que se necesitan masas de agua estables durante muchísimos miles de años, muchísimas veces, o cientos de miles de años, o incluso millones de años, para que dependiendo del aporte de sedimentos se pueda haber formado en más o menos tiempo. Y como hay una masa de agua estable y para nosotros la vida necesita del agua, porque no conocemos formas de vida que no necesiten el agua, nosotros vamos ahí a buscarla, obviamente. ¿Puede haberla o no puede haberla? Pues no sabemos lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Pero desde luego, si es un buen sitio para detectar la posibilidad de vida en el pasado, desde luego que sí, ya sea porque hubo un delta o porque hubo un ambiente hidrotermal o quién sabe por qué, porque la vida es muy persistente, muy tozuda. Y bueno, pues yo creo que sea cual sea el resultado va a ser muy interesante. Y si no, pues conoceremos un poco más en detalle la historia del planeta Marte. Yo pienso que es uno de los mayores sesgos, que solamente estamos buscando vida, entre otras cosas, porque no conocemos otra cosa de la vida tal y como la conocemos en la Tierra, que sí, con todos sus extremos, con todas sus variantes, pero al fin y al cabo no deja de ser vida tal y como la conocemos en la Tierra. Y en cuanto a las imágenes del cráter Jezero, yo creo que se van a utilizar muchísimo las imágenes que se tomaron durante el descenso, porque
pocas veces vamos a poder ver una región de Marte fotografiada a tan poca altura Claro. como logró fotografiar Perseverance durante su descenso. Y el análisis de esas formaciones geológicas vistas a unos pocos cientos de metros de altura van a ser, yo creo que, fundamentales y van a abrir una nueva vía de exploración de Marte. Sí, es que no sé si visteis el vídeo de descenso, pero a mí me puso los pelos de punta. Es que era súper espectacular ver tan de cerca la superficie de Marte. Se veían las dunas, se veía en detalle esa calidad, fue espectacular. La verdad es que Es un reto tecnológico. Bueno, el hecho de poder ver un aterrizaje en otro planeta y que todo haya funcionado bien y que todo se haya grabado, no deja de ser también una cosa, bueno, muy bonita por un lado, pero un avance tecnológico importantísimo. Sí, Fijaos, si con el Curiosity ya pudimos ver una parte del descenso, sí que es verdad que con muchísimo menos detalle, con mucho menos fotogramas por segundo y solamente con una cámara, ahora hemos podido ver todo el proceso pues, desde muchísimo más largo, con muchísimos más fotogramas y mucho más detalle. De hecho, incluso ya estamos reconstruyendo modelos digitales del terreno con el vídeo del descenso y con muchísima resolución. Es decir, ahora conocemos bien el lugar de aterrizaje con precisiones de muy pocos centímetros, cosa que antes tampoco podíamos hacer. Sí que es verdad que tenemos modelos de elevaciones muy buenos, como el de la Mars Express o de la cámara de contexto de la Mars Reconnaissance Orbiter, pero ahora podemos tener incluso un nivel extra de detalle y que además puede ayudar a los planificadores de la misión a saber mejor por dónde pueden llevar al rover. Aunque ahora sí que es verdad que el rover va equipado con muchísimas cámaras que son capaces de sacar mapas tridimensionales de la superficie fantásticos, pero esto siempre viene bien. Esto es una ayuda extra que es fantástica. Y no me quiero imaginar lo que si pronto vuela el Ingenuity, cuánto nivel de detalle más vamos a tener sobre la zona de aterrizaje. Eso no podemos olvidarlo. De hecho, horas antes de que se liberase el vídeo del aterrizaje, Naomi y yo estuvimos comentando por WhatsApp, creo que era, a ver qué podríamos ver durante ese descenso, porque las expectativas estaban muy altas y yo creo que se superaron todas. Vamos, muchísimo. En mi caso, se vieron superadas en base a lo que esperaba. Y otra cosa que quería comentar es que además de la impresionante de la maniobra, fue la precisión del aterrizaje que se desvió y no creo que sea la palabra correcta desviarse, sino que aterrizó muy pocos centenas de metros con respecto al centro de la elipse. Y esta precisión va a ser fundamental para la recogida de muestras cuando tenga que aterrizar esa segunda misión, que va a aterrizar muy cerca de donde ponga el recipiente con los tubos de ensayo. Claro, es fundamental que aterrice cerca de ese lugar, porque si no tendría que hacer un viaje extra y quién sabe si pierde la ventana de lanzamiento para volver a la Tierra. Entonces, el hecho de que, gracias al TRN del Perseverance que eligió el lugar óptimo para el aterrizaje, pues esa segunda misión va a llevar, imagino, otro TRN que va a situar el punto óptimo más cercano a ese depósito de muestras, con lo que el hecho de haber ganado esta precisión va a ser fundamental para el proceso que tanto estamos esperando de recuperar muestras marcianas. Yo voy a decir una maldad a lo que ha dicho Antonio. Yo creo que ha aterrizado en un lugar que, bueno, todos nos hubiese gustado que hubiese aparcado en la puerta del Delta. Las cosas como son, pero ha aparcado en un punto donde encontramos unas unidades que muchos, lo que decía al principio, que unos interpretaban como coladas de lava y otros interpretan como depósitos volcánicos de ceniza o de una erupción explosiva. Eso le añade un valor a la misión, el poder muestrear esas rocas. Y, por ejemplo, si fuera un depósito de ceniza, creo que es la primera vez que descubrimos un depósito de ceniza in situ en Marte. Eso le da un valor a la misión importantísimo y vamos a poder tener una ventana de conocimiento de procesos volcánicos en Marte. Y creo que eso le añade, aunque sí que es verdad que va a tener que desplazarse unos cientos de metros más. ¿Por qué tiene que desplazarse 800 metros más? Bueno, creo que van a merecer la pena. Sí. Y creo que eso le va a dar otro toque a la misión que sí que es verdad que era muy astrobiológica, porque al final lo que buscamos con esta misión es lo que es intentar encontrar un poco las huellas de la vida en Marte si en algún momento se ha desarrollado. Pero creo que esta parte de la misión, si realmente somos capaces de descubrir cuáles son las relaciones entre todas las unidades que vemos y si es un depósito volcánico o no es volcánico o si fuese incluso una colada de lava, nos va a abrir una ventana al paso de Marte que no nos esperábamos, porque si no hubiese aterrizado ahí el Perseverance, seguramente no hubiésemos ido ahí detrás a mirarlo.
Y yo creo que ese desvío que hizo le da un valor a la misión nuevo y le da una oportunidad más de enseñarnos otras cosas más desde el punto de vista, claro, desde la geología, por supuesto, que creo que va a hacer una gran labor también a nivel geológico. De hecho, ya lo está demostrando con las imágenes que nos está mandando estos días de detalle. Bueno, estamos alucinando, ¿no? Cómo tiene ese zoom capaz de ver estratos a más de 2 kilómetros de distancia. A nosotros eso nos fascina, por supuesto. Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Sí, totalmente. Es que no podemos pensar que eso es ese desvío suponga un fracaso, todo lo contrario. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Claro, es que, vamos a ver, todo el mundo quiere aterrizar en el centro de la elipse porque al final era el punto más cercano o casi más cercano donde podía ya casi empezar su misión principal, ya directamente estar en los sedimentos del delta, en el talud del delta. Pero es que ahora vamos a poder estudiar una cosa que desde órbita ni siquiera nos aclaramos en lo que es. Ni siquiera muy bien entendemos si se formó. Yo realmente la última cartografía que hay del USGS yo no la tengo muy clara porque cuando veo los artículos que hay de antes no me queda claro realmente cuál es la relación, si vienen primero los sedimentos del delta y después estos depósitos vulcanos sedimentarios o coladas de lava, o si vienen unos antes, otros después, porque la erosión ha hecho tanto y ha movido tantas cosas, y bueno, más que mover, no, ha erosionado tantas cosas que ahora dejan unas formas muy raras en el terreno y desde la órbita a veces nos cuesta horrores intentar reconstruir eso. Hay que ir allí al sitio a verlo y ahora vamos a poder hacerlo. Y eso pues está guay, eso es interesante. Y además, en cuanto a la precisión, no recuerdo cuánto medía la elipse de aterrizaje de Curiosity. 7 kilómetros creo que era. No, de Curiosity. De Curiosity. Uy, esa no me acuerdo yo. Era muchísimo más grande, era como 3-4 veces más grande. O sea, si Curiosity hubiese aterrizado, digamos, en base a la elipse de Perseverance, en el borde de la elipse, para Curiosity hubiera sido un éxito, porque la elipse de Curiosity era tan grande, si la comparamos con Perseverance, que por eso hablamos de un éxito absoluto en el aterrizaje. 25 por 20 era la elipse del Curiosity. 25 por 20. Y Perseverance 6,6 por 7,7. O sea, que imaginad el tamaño de las elipses para cada caso. Sí, no tiene nada que ver. Desde el punto de vista de la ingeniería, porque tampoco han pasado tantos años de un robot a otro, y lo que hemos mejorado en cuanto a tecnología, ¿eh? Muchísimo. Sí, que parece que luego la ciencia y la tecnología va lenta, pero en este caso se demuestra que son unos años que son pocos años en el tiempo, que han sido 8 años de diferencia. Pues 2012, 2021. Claro, pero esta tecnología se ha tenido que desarrollar mucho antes del lanzamiento. Entonces, claro, en realidad no han pasado tantos años, no han pasado 8 años, ha pasado mucho menos. Es que ha avanzado muchísimo. Avanza muchísimo y también conocemos más cosas sobre la atmósfera de Marte. Antes, con nuestro conocimiento de la atmósfera de Marte era muy limitado, entonces no sabemos cómo nos vamos a encontrar las distintas capas de la atmósfera, si va a frenar más, si va a frenar menos, cómo afecta, yo qué sé, nuestra velocidad, yo qué sé, todo lo que pueda, como si montáramos en un avión, ¿no? ¿Cómo nos afecta el viento, por ejemplo, cuando vamos moviéndonos en avión? Bueno, hay un piloto que va manejando el avión, pero cuando si hace más viento o hace viento en otra dirección, el piloto puede corregir el rumbo. Pero cuando tú lanzas una nave hacia otro planeta que además no es que vaya a dar una vuelta y vaya a buscar el sitio de aterrizaje, no, es que entra directamente desde el espacio a la atmósfera y tiene que caer en un sitio muy concreto. Claro, es que hay muchos factores en juego. Primero la precisión en la navegación de aquí a allí y luego tienes que entrar con el ángulo adecuado, tienes que entrar pues moviéndote de una manera u otra para ir dirigiéndote hacia el sitio de aterrizaje y la atmósfera afecta muchísimo a eso. Que te encuentres una capa más densa o menos densa o con más vapor de agua o con menos vapor de agua, todo afecta al final a la trayectoria, ¿no? Sí. Y eso lo hace mucho más difícil. Que el Perseverance haya sido capaz de sortear él solo todos estos factores, de abrir el paracaídas cuando tiene que abrirlo, de luego de navegar si hay algún peligro debajo, como pueden ser unas dunas muy altas o unas rocas muy grandes, en fin. Porque además ha aterrizado en un sitio que a mí me pareció súper plano, porque cuando lo vi desde el espacio no me parece tan plano, pero ahora que ya lo hemos podido poner el pincho en el Google, ya vemos que es un sitio realmente plano. Ni hay rocas tan grandes ni puntiagudas. Sí que es verdad que cerca tiene alguna, pero donde ha caído es un sitio, vamos, perfecto casi para dejar el helicóptero también incluso, no sé. Sí, yo pienso que sí. Y hay una pregunta aquí de Javi Guardiola, además, que dice, ¿podéis explicar la instrumentación que lleva Perseverance?
un repasito? Es que Sí, porque lleva varias cosas, ¿no? Voy a sacar el listado porque es que realmente lleva tantos. Vamos a empezar por las cámaras, creo que es lo más evidente. Un segundico porque la tengo aquí, el listado. Mientras aún saca las cámaras, Sí, yo voy a hablar de los explicarlo. 2 demostradores tecnológicos que lleva Perseverance. Uno es el helicóptero, que no es un instrumento científico, sino que es un demostrador tecnológico para ver si en el futuro se podría emplear la tecnología voladora para explorar otros mundos. Y el otro demostrador tecnológico se llama MOXIE y es un instrumento que a partir del CO2 de la atmósfera marciana va a intentar obtener oxígeno molecular, oxígeno respirable para las pequeñas colonias que puedan ir a Marte en un futuro a medio, corto o largo plazo, como ya se vaya viendo, pero sí que poder generarse ese oxígeno respirable a través de la atmósfera marciana y no tener que llevar el oxígeno desde la Tierra. Es que me parece espectacular. Es espectacular realmente. Luego sabéis que hay instrumentación, no sé si lo saben los oyentes, hay instrumentación española. Claro, Hay sí. muchísimas Sí, una cosas. estación meteorológica es Claro, la mano de estación obra meteorológica, española, importantísima, ¿no? MEDA. La estación medioambiental MEDA. Sí. MEDA. ¿no? La MEDA, sí, justo. La MEDA, claro, que además va a medir pues la velocidad del viento, la temperatura, la humedad, la presión atmosférica. Ahora, además de los sensores de radiación, lleva una cámara para medir la opacidad atmosférica. Es un instrumento realmente increíble que también nos va a aportar muchísimos detalles sobre el tiempo de Marte. Algo que siempre parece una cosa muy trivial, pero que es importantísimo para el futuro de las misiones, por ejemplo, humanas, ¿no? Si en algún momento vamos a Marte, tenemos que saber qué ambiente nos vamos a encontrar, cómo afecta el polvo. El polvo es un gran enemigo de la electrónica, por ejemplo, o de los paneles solares también. Y creo que todos esos detalles son importantísimos, el poder predecir qué nos vamos a encontrar allí. Es que España somos los reyes de las estaciones meteorológicas en Marte. Tenemos 3 allí. Yo lo he comentado en varios foros, que España es el número 1 a nivel mundial en caracterizar el tiempo en otros mundos, porque en Marte tenemos el REMS del Curiosity, el CLINS del InSight y ahora el MEDA de Perseverance. Y de hecho la Skycam de MEDA que ya ha liberado las 3 primeras imágenes que ha tomado como pruebas, o sea, ya está a pleno rendimiento y vamos a poder caracterizar la climatología marciana con una precisión que yo creo que todavía no sabemos qué precisión vamos a tener. Y con respecto a lo que comentábamos antes de la atmósfera marciana, me gustaría comentar una pequeña característica, una pequeña particularidad que tiene la atmósfera marciana, y es que la atmósfera marciana es dinámica en cuanto a que a veces es más gruesa y a veces es más estrecha. Cuando hace calor en Marte, en algún hemisferio, lo de calor entre comillas, cuando es verano en algún hemisferio de Marte, se sublima parte del hielo y ese vapor sale a la atmósfera y hace que la atmósfera sea más gruesa. Y cuando es invierno, ese hielo se vuelve a congelar y hace que la atmósfera sea más delgada. Entonces, ese es otro factor que hay que tener en cuenta para enviar misiones a Marte y saber cuántos kilómetros aproximadamente va a tener esa atmósfera para poder predecir cuándo se va a tener los momentos de máximo frenado, de máxima temperatura alcanzada. Por ejemplo, con el Perseverance, durante el aterrizaje se alcanzaron fuerzas G equivalentes en la Tierra a 12 Gs, es decir, 12 Gs de frenado. Estamos hablando de un frenado mucho más intenso que un accidente de coche y temperaturas de 1300, 1400 grados. Madre mía. La verdad es que eso impacta bastante. Hay una pregunta que yo creo que es para ti, Ana. Dice, sobre energías renovables. En Marte, ¿cómo se apañarían? Dice, tiene que ser complicado. ¿Qué hacemos en el futuro allí? ¿Todo nuclear? Pues tiene que ser complicado porque lo he estado pensando con todo esto de que íbamos a centrar hoy nuestro tema allí en Marte, y es que la energía renovable más básica que usamos incluso aquí en Tierra es la solar, y es que allí no sé yo cómo se pueden apañar temas de generadores de energía eléctrica con solar por el tema del polvo, porque es que si se tapan los captadores, pues allí no va a ir un operario. O sea, de momento, ¿no, Antonio? A lo mejor igual dentro de nada tenemos ahí operarios para las placas, pero... Allí el señor del plumero. Con un plumero. El único operario que tenemos es el viento marciano, que a Spirit the Opportunity
le salvaron muchas veces la vida porque ese viento marciano retiró el polvo de los paneles solares y les hicieron vivir muchos más años. Claro, ves, es que lo fácil sería la solar. Ahora mismo tenemos tecnología fotovoltaica que podría hacer muy buen papel allí. Y la persona que ha lanzado la pregunta, que habla de la nuclear, podría ser una alternativa interesante. Lo que no sé cómo se puede montar allí un reactor nuclear, no lo sé. Que lo pregunten a los rusos que lo intentaron hacer en la Antártida. Porque estos bichos son todos... los nuevos son nucleares, pero Spirit y Opportunity eran solares. Opportunity y el rover de la Tianwen 1 chino son con energía solar. Claro, y la Insight también. También. La Insight sí, que tiene los dos paneles hexagonales en los lados, son muy bonitos. Muy bonito. Es que extendida es una preciosidad. Cuando la preparé para el videojuego, cuando cogí el modelo 3D, me pareció muy bonita porque es como una cápsula redonda en el centro junto a dos hexágonos negros que son los paneles, negros y dorados, y que me pareció, digo, qué cosa más bonita. Es alucinante. ¿Cómo se abre y no se rompe por el camino ni nada de eso? Yo también sí, además que se abrieron así como unos abanicos así alrededor y quedó muy chulo. Y además, volviendo al polvo marciano como dificultad para los paneles solares, una cosa que sabemos del polvo marciano es que es magnético, es que se atrae por los imanes. Entonces, por ejemplo, todos los sensores que lleva tanto MEDA como REMS como cualquier otro instrumento, cualquier sensor a su alrededor tiene un imán toroidal que hace que el polvo que se vaya a depositar se vea atraído por el imán y deje el centro del sensor libre. Entonces, eso se puede utilizar también para intentar prolongar la vida de los paneles para que redirigir un poco el polvo, exactamente, ¿no? Para que el polvo se redirija hacia es una alternativa eso, en todo, y dejando parte del panel libre. O incluso como Insight, no sé hasta qué punto se puede hacer replegar ligeramente el panel y volver a extenderlo para que haga la V y se escurra el polvo hacia abajo. No sé hasta qué punto se podría. Creo que los hacen vibrar, los han hecho vibrar alguna vez, pero no se puede hacer. Creo que no creo que se les ocurra moverlos más de eso, porque como no podemos ir a arreglar si se rompe algo, hay que hacer las cosas con muchísimo cuidado, la verdad. Y creo que hemos dejado aún con la lista de cámaras. Sí, de hecho, me he traído un objetivo porque como íbamos a empezar con la cámara, con la cámara buena, que es la más canceta, que son dos cámaras iguales que están en la cabecica del rover, del Perseverance, y que tienen pues una calidad increíble, son a todo color, pueden sacar imágenes tridimensionales porque son dos, y al estar separadas son capaces de ver las imágenes de la derecha y de la izquierda diferentes con un ángulo, y nosotros somos capaces de reconstruir a partir de ahí una forma 3D, ¿no? Para que os hagáis una idea, el zoom máximo es el equivalente a una lente de 300 milímetros. Mirad cómo es con mi cabeza. Objetivo, no sé si se ve. O sea, no que se ve es De hecho, las imágenes que han salido hoy liberadas, por ejemplo, esta madrugada de la más canceta, somos capaces de reconocer unos estratos relativamente finos en una montañita, en un pequeño montículo que haya más de 2 kilómetros de distancia. O sea, que os podéis hacer una idea de la calidad que tienen, ¿no? Y creo que aunque a la gente le hará gracia que solamente sean cámaras que tienen 2 megapíxeles, pero son cámaras con muchísima calidad, que tienen un tamaño de píxel muy grande y que permiten captar la luz, pues yo creo que de una manera muchísimo más que óptima, ¿no? Y creo que eso le va a dar, primero que además, se me olvidaba, también puede grabar vídeo. Normalmente no se graba vídeo en Marte porque no es necesario, no hay procesos que detectemos que sean muy rápidos, salvo a veces pues el movimiento de las nubes o un eclipse que, por ejemplo, puede provocar fuegos y deimos. Un eclipse no un tránsito porque no lo ocultan completamente de fuegos y deimos por la superficie del Sol. Pero en realidad la capacidad de estas cámaras ya os digo que se va a ver en los próximos meses porque es su calidad y que sean en color va a traernos imágenes panorámicas como prácticamente si estuviéramos allí, ¿no? Y además con toda esa capacidad de que luego vamos a ser capaces de con esa información reconstruir imágenes tridimensionales que nosotros podemos ver pues con las gafas de azul y rojo o también poniendo los ojos viscos, ¿no? Y yo creo que eso le va a añadir un poco al Perseverance
un grado más de, digamos, de sensación de interacción con nosotros, ¿no? Que somos los que estamos aquí. Por supuesto, lejos de la frivolidad de que sea una cámara en color o que tenga un zoom, la cámara, nosotros, sobre todo en geología, lo primero que nos da es una información sobre lo que vemos, ¿no? Cómo están los estratos, si hay una erosión más grande, si un estrato erosiona a otro, qué relación hay entre ellos, los colores de las rocas, que aunque ya he dicho antes que a veces no nos dicen nada, en otras ocasiones sí que nos pueden decir algo, ¿no? Por ejemplo, entonces todo eso pues es importantísimo. Luego también las cámaras nos sirven para ver cómo está la atmósfera, ¿no? Si hay más opacidad, si hay menos opacidad en relación con el polvo que hay en la atmósfera, en fin. Sirven para muchísimas cosas las cámaras, como para nosotros en la Tierra. Cuando vamos a un sitio, lo primero que hacemos es documentarlo. Pues el Perseverance va a hacer lo mismo, ¿no? Y estas dos cámaras en concreto, este juego de dos cámaras, nos va a dar, pues yo creo que muchísimas alegrías, por lo menos a los geólogos nos va a dar muchísimas. Luego tenemos también a Pixel, que es un espectrómetro de rayos X y con el que vamos a ser capaz de estudiar las rocas y de saber qué elementos forman estas rocas pues con muchísimo detalle, ¿no? Es capaz de ser capaz de apuntar digamos, a zonas muy, muy pequeñas de la roca y vamos a ser capaces, pues eso, de intentar encontrar la composición elemental de las rocas. Por supuesto, esta herramienta va en el brazo, es decir, porque el Pixel se tiene que poner cerca de la roca que nosotros vamos a querer analizar. Y bueno, pues nos va a dar, ya os digo, una composición sobre los elementos que componen las rocas. ¿Por qué es importante saber qué elementos componen las rocas? Pues porque nos dicen muchísimo sobre su origen, ¿no? Y esto es fundamental. Obviamente, con esta información también vamos a ser capaces de reconstruir parte de la textura de la roca, donde se acumulan preferentemente algunos elementos, y todo esto nos va a hablar muchísimo sobre la génesis de las rocas. ¿Y por qué no? Si en el caso de que no seamos capaces de ver la vida directamente como fósiles, porque son muy pequeños, si hay concentraciones de elementos que puedan estar relacionadas con la presencia de vida en el pasado de Marte. Y yo creo que eso es ya un punto, un salto cualitativo y cuantitativo con respecto al Curiosity. ¿Por qué esto no iba en el Curiosity? Pues porque la tecnología no estaba desarrollada en el momento. Que muchísimas veces dicen, ¿por qué no mandáis todos los instrumentos en la misma nave? Bueno, es que miniaturizar cosas que en la Tierra son muy grandes, que caben en una habitación, meterlas en un rover del tamaño de un 4x4 o menos y llevarlas a Marte y que funcionen allí, pues la verdad es que es muy difícil, la verdad es que requiere muchísimos años de investigación. Una cosa que antes era muy grande, ahora es mucho más pequeña y se puede llevar. Ventaja, que luego en la Tierra también podemos crear esos mismos instrumentos que hemos creado para Marte y hacerlos aquí portátiles, que también es a veces algo que se nos olvida, ¿no? Toda esta investigación de instrumentos que se hace para ir a Marte, luego podemos usarla en la Tierra. No que se quede allí en Marte y aquí no podamos aprovecharlo, ya sea para análisis de rocas o para análisis arqueológicos o para geología forense, en fin, se me ocurren muchísimas aplicaciones. ¿Qué más? Una novedad de instrumento que hasta ahora no habíamos llevado a Marte y que me parece muy interesante es un instrumento que se llama RIMFAX. Creo que todo el mundo que nos escucha habrá escuchado alguna vez la palabra georradar, ¿no? Sí. Que es este carrito con el que muchas veces se ven, pues ya sea, por ejemplo, en la exploración arqueológica o cuando, por ejemplo, hay un asesinato y un enterramiento, van enseguida a buscar los forenses dónde puede haber sido el enterramiento. Materia biológica, ¿no? ¿O qué? Materia biológica. No, con este solamente geológica. Ah, geológica. Geológica, sí. Como van con el carrito, ¿no? Y lo que hacen con ese carrito es, digamos que es como una especie de radar, pero lo que hace es detectar las capas que hay justamente debajo del instrumento, ¿no? Y nos hace un perfil del suelo. Bueno, con este perfil del suelo en Marte, pues vamos a saber cómo están los primeros metros del suelo de Marte, vamos a ver si existen depósitos de hielo subterráneo, vamos a ver también qué relación, como siempre, hay entre las distintas capas que vemos en el cráter. Y esto es importantísimo porque hasta ahora sí que es verdad que hemos tenido imágenes de radar de la superficie de Marte, pero desde la órbita. Hemos tenido sobre todo los instrumentos que nos han dado una gran cantidad de datos, pero no con la resolución que vamos a tener ahora. Ahora vamos a ver perfiles del suelo que yo estoy deseando verlo. Sé que tardaremos seguramente bastante porque tiene que moverse el rover para poder hacerlo. Vamos a tardar a verlo, pero yo creo que vamos a alucinar y vamos a aprender muchísimo porque tenemos también muchísimas dudas sobre cómo es el perfil del suelo en Marte y qué cosas nos podemos encontrar por en medio. Si hay lugares donde el suelo es más duro, debajo del suelo arenoso, en fin, si ha habido calcificaciones, si hay, yo qué sé, lo que podamos encontrar. Y creo que eso lo hace súper interesante. Y es importante ya decir que nunca ha ido un instrumento de ese tipo a Marte. En superficie, en órbita sí,
Pero ya digo que Pregunta Fer de Miscelánea Patrimonio, dice, ¿qué profundidad puede alcanzar el georradar? pues el georradar este de Marte creo que estaba en torno a los 10 metros, 11 metros, 12 metros, algo así. No puede parecer mucho, pero yo creo que para ahora está bastante bien, ¿no? De resolución, 10 metros, 12 metros. Luego también habrá que ver cómo funciona Marte. Estoy hablando de la Tierra, ¿no? La Tierra se ha probado y funciona a esas profundidades bastante bien. Se ha testado incluso, si no recuerdo mal, en el Ártico. O sea que creo que va a aguantar bastante bien. Y bueno, vamos a ver, igual luego se dan cuenta de alguna cosa. Siempre cuando se mandan las misiones al espacio se les actualiza también el firmware, como hacemos aquí en la Tierra con el router, con el móvil. Se les actualiza porque a veces se descubren nuevos tratamientos de la información o nuevos procesados, o también en la Tierra, ¿no? También con el software que tenemos aquí. Y eso luego puede ser que a lo mejor en vez de 10 metros consigamos un perfil de 15 metros. Podamos ser capaces de recuperar un poco más de información. ¿No fue una de Ask Viking la que una actualización de software la dejó caput? Pues no me acuerdo, la verdad. Sé que hay una sonda en Marte que estaba vivita y coleando, le entró una actualización de software y murió. Pero ahora mismo no recuerdo cuál fue. Pues la verdad es que no recuerdo cuál fue, pero bueno. Viking, porque de las más recientes no es. Claro, de las más recientes no ha sido ninguna. O sea, que tienen que ser las únicas que han estado en la superficie aguantando han sido las Viking. Antes de 1997, que a lo mejor empiezan los recuerdos de todos sobre misiones a Marte así más seguidas. Antes no, las anteriores eran las Viking, otras que hayan sobrevivido en la superficie, pues no. O sea, seguro que fue una de las Viking. Pero bueno, hoy en día normalmente el software se prueba en un gemelo que tienen en la Tierra y después se manda. Y por si acaso tienen dos cerebros para que si falla uno que puedan funcionar con el otro. Eso también es importante. Sí, fue hay una redundancia. La Viking 1. Un fallo humano durante una actualización de software la dejó caput. Claro, es que si manda 7 0 y un 1 y tienes que mandar 7 1 y un 0, pues al final te equivocas metiendo los números y puedes equivocarte. Le metió el Windows que no era. Le metieron el Windows que no era. Eso es importantísimo. Una cosa con respecto al RIMFAX que ha comentado Nahum del georradar, yo pienso que si el instrumento HP Cubo de InSight y su topo hubiesen funcionado correctamente, hubieran sido un par de instrumentos que se hubiesen complementado genial. Pero claro, al final el DLR alemán parece que no le acaba de pillar el punto a lo de perforar superficies de otros mundos, como ya le pasó con el gancho que se tenía que agarrar al Churyumov en Asimenko o en este caso al HP Cubo que tenía que perforar Marte. Pero si hubiese funcionado, con todos los datos que nos hubiese proporcionado esa cinta con sensores, hubiese sido un complemento ideal para el RIMFAX. Pero fíjate, yo creo que ese fracaso de los alemanes también nos ha servido para aprender que el suelo, el terreno de Marte no hace la fricción adecuada para poder entrar. Eso también yo creo que eso va a ser un reto. Eso va a ser un reto intentar solucionar, conseguir esa fricción que se necesita para perforar, porque nadie pensaba que se comportaría de esa forma. Claro. La pregunta es, si hubiésemos llevado un RIMFAX antes, además de saber el perfil del suelo, igual no solamente, a veces pienso, ¿y si no solamente es que el suelo se comporte como que tenga poca fricción o como un fluido no newtoniano o lo que sea? ¿Y si realmente hay una capa, un caliche que llamamos aquí? Los caliches son los suelos duros que se forman cuando hay muchísima evaporación y se precipitan sales, sobre todo, por ejemplo, de calcio y magnesio, y se forman. Nosotros lo llamamos caliche a ese tipo de capas que se forman. ¿Y si debajo de ese polvo se formó un caliche tan duro que HP3 al cubo no ha podido romperlo? Porque esa es una posibilidad. No podemos olvidar que Marte es un desierto frío, pero es un desierto. Pueden haber ocurrido ese tipo de cosas y puede que esté dando golpes sobre algo que no puede romper. A ver, es verdad que en la InSight no podían mandar otra cosa para perforar, no podían poner una cabeza de sondeo y porque las limitaciones del espacio son las que son y de peso. Pero bueno, yo sé que parece un fracaso bastante estrepitoso y la verdad es que nos hubiese gustado muchísimo ver los datos de calor, del flujo de calor del interior de Marte, ¿no? Pero bueno, yo espero que esto sirva
para en futuras misiones un poco saber por dónde tenemos que orientar el tema de las perforaciones en Marte, ¿no? Sí. O si ya nos esperamos a que vayan seres humanos, que yo creo recordar que no solamente han fracasado, casi han fracasado misiones automáticas a perforar, yo creo que en las misiones Apolo también tuvieron bastantes problemas para hacer agujeros en el suelo de la Luna, y eran humanos. Sí, es cierto. Ojo, eso es que nosotros pensamos que todo se comporta como la Tierra, que todos los materiales tienen un tamaño adecuado, tal, pero cuando vas a un sitio y te encuentras un suelo como harina, eso tiene que ser difícil de salvar el problema. Yo, la verdad es que creo que tendremos que pensar un poco más y a lo mejor nos toca llevar una torreta que vaya haciendo un agujero. Es que es así. Tú fíjate que lo que acaba de decir Nahum, lo de los caliches, lo veo, no lo conocía, yo no conocía este concepto, pero lo veo muy acorde a lo que hizo la sonda Fénix cuando rascó la superficie marciana, que quitó una capa prácticamente de polvo, de polvo marciano, y lo siguiente que se encontró, por lo menos es lo que parece, una superficie muy dura. Y yo creo que puede ser algo parecido a lo que comentan aún. Sí, que no haya podido pasar de topo eso, que encontrara una roca dura y, oye, que no, que por más que aprieto no puedo. Yo creo que cuando se analicen bien todos los sismogramas, porque al mismo tiempo que se martilleaba, se daban martillazos, al mismo tiempo se estaban tomando sismogramas. Yo creo que cuando se analice todo eso, veremos un poco más de luz sobre realmente lo que está pasando. O no, igual todavía nos quedan más dudas, ¿no? Pero creo que seguro que todos esos ruidos que iba generando el martillo, o como se llame, a la herramienta que usa para entrar, yo creo que nos van a dar un detalle importante sobre qué capas se estaba encontrando, porque realmente era muy llamativo, ¿no? Han sido meses y meses y meses golpeando, probando, cambiando la forma, cambiando cómo hacía la percusión y no había manera. De hecho, hemos visto los vídeos y todo el mundo ve, ¡ay, que entra 1 centímetro! Y al rato se sale para afuera. Y es como, no puede ser, aquí pasa algo. Hay marcianos dentro empujando. Isidoro, 1974, dice, la Fénix encontró hielo, que se sublimó en cuanto se liberó. Sí, tardó. De hecho, hay 2 imágenes separadas unas cuantas horas y se nota que el hielo estaba y a las pocas horas había desaparecido. Es decir, que la Fénix mostró que rascando un poco la superficie ya podemos encontrar hielo. Y eso es una grandísima noticia para la exploración humana de Marte. Y con RIMFAX no nos hará falta rascar. Si hay depósitos de hielo, saldrán. Pero vamos a ver. Vamos a poder verlos en el perfil del suelo, porque eso refleja muy bien la señal. Entonces yo creo que eso lo hace alucinante. Este instrumento. O sea que nada, también estamos deseando que empiece a moverse el coche, por a ver si empieza ya. Le ponen gasolina y empieza a moverse. Miguel Rem dice que por qué no llamamos a Bruce Willis. No sé si me parece lo más... Mira, no debes de llamar ni a La Roca, ni a Bruce Willis, ni a este de los 300 que hace películas... No sé el de los 300, este que hace la película esa de Groenlandia. Por favor, esas personas nunca llamarlas para arreglar nada en el espacio. No. Porque siempre acaba todo muy mal. El único que ha demostrado ser medianamente cuerdo en el espacio en Marte es Matt Damon. Y fíjate que el pobre Matt Damon hay que rescatarle, pobre hombre, qué penita me da. Por cierto, la misión de rescate de Matt Damon en la película El Marciano consiste en salir a órbita e interceptarse con la nave principal, y va a ser prácticamente lo que va a hacer la recuperación de muestras. Va a despegar con las muestras, se va a poner en órbita marciana y va a ser interceptado por un segundo orbitador que lo va a traer de vuelta a la Tierra. Qué interesante. Sí, es algo así. Al final, va a ser una carrera de relevo. Yo estoy deseando a ver si le ponen muchas cámaras también a eso, que podamos verlo. Lo bonito del asunto es que es una carrera de relevos en la que participa Estados Unidos y Europa conjuntamente. Sí, ciertamente. Entonces estamos hablando de algo que está participando medio mundo. Medio planeta. Sí, medio planeta unidos con un objetivo común. Y eso no lo estamos poniendo en el valor suficiente, yo creo. Por favor, usad todos el sistema métrico internacional. Solamente os pido eso. Sí, no hagáis un escacharrelli otra vez. Eso lo comentaba ayer con Carlos Briones, que estuvimos comentando que si ya para recuperar muestras de Marte era necesaria una alianza Europa-América o Europa-Estados Unidos, cuando queramos enviar colonias humanas, ahí la colaboración va a tener que ser mundial y va a ser algo muy, digamos, muy poético
el hecho de llegar a Marte en una misión conjunta planetaria y plantar, por ejemplo, dijimos, la bandera de la ONU, por ejemplo, al llegar a Marte y no plantar la bandera de un país en concreto. No, eso Sí, a ver sería si muy ponemos bonito. en valor eso y Eso no es. darle tanta importancia a la bandera que se planta, sino que la A la humanidad Tierra, a la junta ha humanidad. llegado. Eso Eso es. es, eso es. Y es que eso es lo bonito. Hay una pregunta en el chat que dice, pregunta interesante, ¿por qué es tan difícil amartizar en los polos marcianos? ¿Por qué no se emplea más esfuerzo en ir allí? Es que si es que hay agua bajo el hielo de CO2. Yo Pues creo que también, es algo que leí hace poco tiempo de las dificultades que encontró la Fénix y creo recordar que era algo por elegir el punto de entrada, pero no lo tengo tan claro. es que ir tan curvado tiene que ser complicado. Y luego hay otro Sí, tema, el tema es la contaminación. Nosotros, cuando se manda una sonda a Marte, se desinfecta y se esteriliza al máximo, pero siempre puede pasar cosas y se te pueden colar bacterias terrestres, se te puede colar algún organismo. Entonces, en una zona con hielo, que es una zona delicada en la que de haber vida seguramente esté allí porque hay más agua, por lo que sea, si tú mandas una sonda que ha podido tener trazas de algún microbio de la Tierra, igual te cargas lo que hay allí. Igual la liamos más que otra cosa. Entonces quizá por eso también se protegen esos polos. A mí me da pánico cuando leo que el Perseverance puede llevar 300.000 esporas. A mí eso de bacterias, a Sí, mí eso me da miedo entera. porque siempre pensamos que la vida, uy, es que sale al espacio y se muere. No, No, la vida no es un bichito que sale al espacio y se muere. La vida puede ser muy persistente y donde tú piensas que no puede haber ninguna contaminación biológica, puede llevarte la vida a otro sitio y puede proliferar. Que en Marte en eh, superficie es verdad que está la cosa muy, muy mal, pero yo no digo que debajo de la superficie no hayan condiciones adecuadas, ¿eh? Ojo al dato, que eso es muy importante a la hora de mandar misiones a otros y lugares. Y tenemos cuando, bacterias muy duras. exactamente, sí, y sí, sí, sí. cuando leo cosas de colonización marciana, de SpaceX mandando naves gigantes a Marte, yo no sé cómo van a esterilizar una Starship, la verdad, porque es que, No lo sé, pero y también. además porque eso es lo que aterriza, en teoría, entiendo yo. Sí, 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 ¿Cómo sí. vas a esterilizar esa nave que es lo que sale de la Tierra? Yo es que, ¿vas a salir al espacio y vas a fumigarla? Realmente, desde el punto de vista de protección planetaria, ir a un sitio que no conoces y donde puedes liarla me parece muy peligroso. Muy Es peligroso. muy De hecho, irresponsable, es muy hay irresponsable. sitios en Marte súper interesantes que podrían visitarse, donde hay estas cosas que llamamos líneas recurrentes de ladera, que a veces Sí, hay sí. autores que piensan que pueden ser salidas de salmuera cuando llega la primavera, que hay una temperatura más adecuada y el hielo se funde porque tiene muchísima sal y el punto de fusión es más bajo. Y no se puede ir ahí. Tú no puedes ir con un cacharro allí, porque si vas con un cacharro y llevas una espora y das la casualidad, pues yo qué sé, de que esa espora puede aguantar, se puede abrir otra vez o puede funcionar otra vez la bacteria, en esas condiciones, es que si hubiese vida en Marte en esas condiciones, que tú te la cargas seguro. Esto es como cuando la conquista de América, ¿no? Nosotros llevamos enfermedades que allí no existían. Europa, claro, como si esas enfermedades no estaban allí, las llevamos nosotros y nos cargamos a muchísima gente llevando enfermedades. Pues es lo mismo, pero solamente con las formas de vida. Hay que tener mucho cuidado e intentar respetar lo que pueda existir hasta que no conozcamos. Hombre, a lo mejor en un momento descubrimos que no hay nada en Marte y bueno, ya puede ir uno más tranquilo. Pero de Sí, pero lo momento, que dice Antonio, hay que tener más ojos que, o sea, hay que tener muchísimo Claro, cuidado. No es que, podemos estar Sí. jugando a ser dioses aquí en una menos en un planeta que no claro, conocemos. Es es que que Vosotros ya nos no sirve de imaginaros, nada el pasó trabajo que estamos realizando ya si no, nos la cargamos. ya ocurrió con vosotros Curiosity. imaginaros, por ejemplo, en el desierto de Atacama, en Chile, es el lugar más árido del planeta. Allí llueve un poco, una vez cada 10 años, pero muy poco, o sea, poquísimo. Y hay una flora, o sea, hay una serie de microorganismos que están allí viviendo y se tienen muy bien caracterizados. Pues en 2015 o 2017 creo que fue, llovió. Y llovió más de lo que debería, o más de lo que solía llover. Y estamos hablando de una estabilidad lluviosa de miles de años. Pues llovió un poco más de la cuenta esos 2 años y se cargaron al 75% de los microorganismos de esa parte del desierto. Ya solamente con el agua, imaginad lo que nos podemos cargar. Pues imagínate si en lugar de agua llevamos microorganismos invasores. O sea, pueden hacer estragos en un planeta habitado.
Es que es tremendo. Tenemos que pensar en la que se lió o la que podría haber liado simplemente Curiosity. Curiosity tuvo un retraso en su lanzamiento, se almacenó y la bolsa donde estaba almacenado el robot esterilizado se hizo una raja. Y se dieron cuenta cuando ya estaba en Marte. Cuando activaron el sensor para medir la atmósfera marciana, dijeron, oye, eso me recuerda mucho a atmósfera terrestre. De hecho, SAM, que es ese instrumento, el Sample Analyzer of Mars, creo que se llama, detectó trazas de material terrestre. Jolín. Fijaos, si no te das uno cuenta. puede provocar un desastre con una cosa tan simple como esa, que se te puede pasar, se te puede hacer un poro en donde está guardando, por ejemplo, el rover, ¿no? En todos estos materiales que se envuelve antes de mandarlo al planeta. O alguien puede no haberse lavado las manos, yo qué sé. No, bueno, no, porque Hombre, van mira la que hemos liado con la pandemia aquí en el planeta. No, O sea, y Exacto, fijaos. se sabe que en las Claro, que a la mínima. en las salas de esterilización se están encontrando bacterias ultrarresistentes que se desconocían que estaban. Pues eso da mucho miedo, no solamente por eso, sino por los antibióticos. Sí. Ya no solamente pienso en Marte, sino pienso en la Tierra. Imaginaos si hay organismos ultrarresistentes y alguno puede provocar enfermedades, alguno puede ser patógeno, pues apagámonos, ¿no? Pues tenemos que pensar lo mismo para nosotros que para Marte. Hay que llevar cuidado siempre cuando uno hace las cosas y hacerlo de la mejor manera posible. Y sobre todo, en este caso, intentar regular un poco el acceso al espacio. Que yo entiendo que está muy bien que todo el mundo pueda coger un cohete e irse a Marte, pero antes hay que resolver otros problemas, antes de poder coger. No todo vale llegar el primero y cogerse lo que pille, ¿no? Y montar una inmobiliaria en Marte. No, Mira, dice José Ramón, que es un cachondo, dice, es que nadie piensa en los tardígrados. Exactamente. Bueno, no sé si alguien se acuerda del último problema con los tardígrados que hemos tenido, que han acabado esparcidos por la Luna. Por ejemplo. Seres ultrarresistentes que aguantan de todo, ahí están en la Luna. Quiero contar una pequeña curiosidad, no sé si la conocéis, de lo que lleva a bordo precisamente Perseverance, y es que hace unos miles de millones de años quizá, hubo un impacto en Marte, se desprendió un fragmento de roca, impactó en la Tierra, ¿no? Pues ese meteorito fue recuperado, se troceó, uno de esos fragmentos se lo han llevado a la Estación Espacial Internacional, lo han vuelto a traer y ahora ese fragmento lo han devuelto a Marte con el Perseverance. Y entonces ese fragmento yo creo que es la única pieza del universo que ha traspasado 2 veces la atmósfera marciana y 4 veces la atmósfera terrestre. Madre mía, seguro. Es curiosísimo. Pero curiosísimo. La verdad es que estamos haciendo unas cosas alucinantes. Como humanidad me parece sorprendente, sobre todo. Y le preguntaron a uno de los científicos de... Eso creo que era parte del Mastcam, era un científico español. Y le preguntaron que por qué llevaban ese fragmento de Marte si no iban a poder calibrar nada con él. Y dijeron que lo llevaban simplemente porque podían llevarlo, porque eran capaces. Porque puedo. Sí, efectivamente. Madre mía, ese porque puedo da más miedo que otra cosa. Pues sí. Da mucho miedo. Da terror. Sí. Dice Mar Miguel Ángel, dice, no hay mamíferos a los que contagiar, que sepamos. No hay mamíferos, pero puede haber bacterias que podamos cargarnos. Es que no lo sabemos. Bueno, cuando hablamos de, por ejemplo, la gripe aviar, las aves no son mamíferos. Efectivamente. O sea que pueden haber patógenos que salten entre especies, entiendo yo. La zoonosis es la famosa que se ha puesto de moda con el coronavirus, ¿no? Al final, una mutación X puede provocar que te salte a ti. Sí que a veces pasa, estamos hablando de cientos de miles o de millones de años de convivencia, pero es que ahora estamos invadiendo ¿cómo se llama? Ambientes no, lugares que antes no habíamos llegado, que eran menos accesibles. Y ahora es posible que algunas cosas que antes no traspasaban la frontera entre el animal y la persona, o entre animales de distintas especies, ahora sí que lo hagan, ¿no? Y eso es una cosa a tener en cuenta. Pues lo mismo nosotros si vamos a Marte. Pero ya no hablo de contagiar nosotros. Dice Mar Miguel Ángel, dice, esa respuesta era respecto al coronavirus, no a virus en general. Diga, vale. Vale.
Ay, pobre. ¿Qué le he dicho yo? ¿A dónde vas? Vamos a cambiar de tercio porque tenemos aquí una pregunta de ciencias ambientales de Rubén GG que dejó el otro día. Dice, ¿por qué creéis que quieren quitarse de encima las nucleares en España? Tiene que ser por el tema de, a ver, desde que el residuo empieza a ser residuo nuclear hasta que se almacena, pues tiene un transporte, tiene unas pautas de gestión que igual no cuentan con los procesos de seguridad que deberían. Yo no soy experta en seguridad nuclear, pero creo que tiene que ver por ahí, que hay un tiempo hasta que el residuo se almacena, que tengo que decir que el almacenamiento nuclear, ese almacenamiento sí es seguro a día de hoy, pero igual hasta llegar a ese almacenaje sí que hay un tiempo con el que no se cuentan. A lo mejor los protocolos no son, igual simplemente no son tan conocidos como para que podamos opinar de ellos, los que no trabajamos en el sector. Pero dice sí un tal Enoch Martínez, que no sé si os suena, dice, porque son muy caras. Dice, las que tenemos en España están amortizadas. Sí, no, la verdad que la energía nuclear es un tipo de energía muy cara. Yo siempre que se habla del uso de esta energía, y ahí seguro que ese tal Enoch coincide, que sí que es una buena alternativa de energía a las contaminantes, pero durante un tiempo. Es como, se puede comparar también la biomasa. Eso, mientras tengamos la transición hasta claro, renovables totalmente limpias, la biomasa y la nuclear pueden ayudarnos, pero llegará un momento que no podamos emplear. O sea, que ojalá dejemos de usarlas, la nuclear y la biomasa, porque al final no son totalmente limpias, pero sí que son muy buenas herramientas a día de hoy. Para emitir menos y generar energía. Claro. Debería ser un tándem, ya te digo, renovables y nuclear, pero tienen que ir de como un engranaje. Tienen que complementarse lo mejor de cada energía. Para eso están, para usarlas bien. El día que no sean eficientes, que contemos con otras herramientas, pues tendremos que dejar de utilizarlas que no compensen. Claro. Y por eso es tan positivo que se inviertan en energías renovables, que se mejoren. Sí, porque y parece podemos hacer mucho con parece mentira, un poquito en la inversión. Pero en los últimos años la eólica ha mejorado muchísimo. Es capaz de generar mucha energía, mucha más que los molinos de hace 20 años, los aerogeneradores. O sea que, aunque parezca que el aerogenerador que estáis viendo es el mismo de que habéis visto toda la vida, no. Se van reciclando, se van mejorando y se van haciendo más eficientes. Igual se va estudiando también los terrenos donde se ponen, donde es más eficiente poner un molino que no en otro lado, porque también se ve en cada metedura de pata en la posición de los molinos, que no sé para qué se hacen estudios. Con los paneles solares han mejorado con los mucho. Paneles, correcto. Hay una pregunta que me hizo el otro día Isidoro, ya preguntó alguna cosa Isidoro por el chat. Isidoro es miembro de Astrocuenca. Y me preguntó, y no le supe responder, que cómo sabemos la velocidad de la cápsula en su viaje a Marte, porque claro, lógicamente no se toma como referencia ni la Tierra ni Marte, porque la velocidad sería muy diferente. Entonces, la velocidad real a la que se desplaza, ¿sabéis cómo se calcula? ¿Cómo sabemos a qué velocidad viaja? Sí, la cápsula de Marte a la Tierra, lógicamente sin tomar como referencia ni Marte ni la Tierra, porque están en movimiento. Normalmente la velocidad, en este caso se toma el punto de referencia es el Sol, con respecto al Sol. Con respecto al Sol y con respecto al fondo de estrellas, imagino, ¿no? Con el fondo de estrellas lo que estimamos bien, normalmente es la posición. Muchísimas veces la velocidad de la posición hoy en día muchísimas veces se estima gracias a las señales de radio, gracias al efecto Doppler, ya que somos capaces de con distintas antenas poder precisar con precisión casi de centímetros la localización en este caso de la cápsula, ¿no? De hecho, incluso amateurs han calculado incluso los cambios de velocidad, creo que de la sonda Tianwen 1 con la antena de Bochum en Alemania. O sea que es algo que se puede hacer, no digo relativamente fácil porque yo no sabría ni cómo mover la antena, pero es algo que hoy en día en navegación espacial sí que se suele hacer bastante bien, ¿no? Entonces, sabiendo la velocidad a la que se mueve la Tierra
con respecto al Sol y sabiendo la velocidad a la que se mueve la sonda con respecto a la Tierra, podemos calcular un efecto Doppler y deshaciendo ese cambio de velocidad podremos saber a qué velocidad real se mueve la cápsula, ¿no? Uy, la fórmula, ¿cómo se calcula? Ya ahí sí que me No, pilla. ya no entro en cómo se calcula, pero sabiendo que la Tierra se desplaza a una velocidad bien Claro. caracterizada, Todos esos valores sí que los conocemos. y entonces, claro, al recibir un efecto Doppler, podemos deshacer esa velocidad de la Tierra para inferir Hola, a qué Laura. velocidad se desplaza Hola. la cápsula hacia Marte. Hola, Laura. Se nos acaba de unir Laura Parro, Bienvenida. que es geóloga planetaria. Hola, Laura. ¿Se me oye? No te oí. Sí, ahora Ahora sí. sí. ¿Ahora sí? Ay, perdona, no quería interrumpir, de verdad. Estábamos hablando además porque es que me tengo que acercar al micro, si no me lo quito. de velocidad. Se te oye genial con ese micro, además. De velocidad marciana. Así que... Y justo hay una pregunta de Carpe Diem 235 que dice, ¿se sabe si hay tectónica de placas en Marte y sus consecuencias en vulcanismo y terremotos? Así que llegas y te lanzamos la pregunta. Bueno, seguro que quien quiera responder también, seguro que Naum también. Yo creo que tú eres la persona más Eres la adecuada. adecuada. Ha preguntado sobre si hay tectónica... Tectónica de placas en Marte y su consecuencia en vulcanismo y terremotos. Claro, pues a ver, esto nos gustaría saber contestar a todos de manera bastante contundente. Lo que pasa es que siempre pues intentamos, no sé, decir lo que sabemos hasta ahora, ¿no? No se tiene afirmación segura de que haya habido tectónica de placas en Marte. Todo cabe indicar que realmente no ha habido, al menos durante un tiempo prolongado en su historia, porque no vemos estructuras como podemos ver aquí en la Tierra, típicas de subducción, típicas de border de placa y demás. Lo que otra cosa no hay que confundir es que en Marte sí que hay tectónica, es decir, hay tectónica pero no ligada a la tectónica de placas. Hay vulcanismo, hay terremotos. Lo que parece ser es que la litosfera del planeta no está fragmentada igual que le pasa a la terrestre. Entonces sí que podemos encontrar volcanes, sí que se detectan terremotos, como lo está haciendo InSight, pero todo esto no estaría asociado a estos límites de borde de placa. Si hubo en el inicio de la formación del planeta es algo que está aún en debate y que desde luego nos gustaría responder de aquí a unos años. Sería una de las grandes cuestiones a resolver, porque por ejemplo en Marte hay una cosa muy curiosa, que es la llamada dicotomía marciana, que está dividida la corteza en dos partes. Hay unas tierras más bajas y más lisitas al norte del planeta y otras más caracterizadas al sur. No sé si habréis hablado de esto ya, pero no. Hay un gran límite entre una parte del planeta y otra. Algunos autores hablan de que quizá por ahí eso pueda representar un antiguo borde de placas, pero no se tiene claro. También puede haberse formado por un gran impacto meteorítico esta diferencia en la corteza y todavía no se tiene claro el motivo. Y como ya digo, no se encuentran estructuras ni bordes típicos de placa de subducción. Entonces, bueno, por este motivo creemos hasta ahora que no, la mayoría de los autores creen que no ha habido tectónica de placas. Pero bueno, pues sí tenemos otro tipo de estructuras, tenemos muchísimas fallas en Marte también y otros tipos de estructuras relacionadas con tectónica, pero serían más tipo de tectónica intraplaca, que es lo que también se da en la Tierra, por ejemplo. Qué maravilla. Hay una pregunta también muy curiosa de Isidoro 1974 que dice, ¿sería un hallazgo encontrar en Marte un meteorito terrestre? Al igual que se han encontrado en la Tierra meteoritos marcianos. Dice, ¿pero seríamos nosotros capaces de identificarlo? Sí, bueno, no sé si alguien quiere responder. De hecho, alguna roca que se ha visto ya en Marte con alguno de los rovers se cree que podría ser, al menos no marciana, sino extramarciana, digamos, fuera de otro planeta y quizá terrestre. Esto, bueno, habría que analizar la roca en cuestión. Lo bueno o malo en el sentido de que la diversidad geológica de la Tierra es muy amplia. Entonces, claro, encontrar un meteorito allí y asegurar que sea terrestre, no sé hasta qué punto es más o menos fácil o difícil identificar esto, ¿no? Pero bueno.
yo pienso que es mucho más sencillo que las rocas no lleguen de Marte a la Tierra que de la Tierra a Marte, por dos motivos. Primero, porque es más fácil que el fragmento se desplace hacia el Sol que no en sentido contrario, y porque la fuerza gravitatoria de la Tierra es mucho más intensa que la de Marte, con lo cual es más difícil que se eyecte un material desde la Tierra que desde Marte. Es que sí, tendría que ser un impacto muy, muy grande, rollo... Ni siquiera Chicxulub podría haber sacado fragmentos yo me fuera. refería al rollo que formó la Luna, hipotéticamente. Sí, no. Además en Marte de encontrar meteoritos, más bien te van a venir elementos del cinturón de asteroides, será mucho más sencillo que de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, por ejemplo, del gran impacto que hubo en la Tierra cuando se formó la Luna, alguno de esos fragmentos puede haber quedado, bueno, por ahí perdido en el sistema solar, y muchos de ellos acaban impactando contra otros planetas, pero es justo lo que decía él, que es más bien se da al contrario, sí. Habría que ir a buscaros a Venus, quizá. Y con esa atmósfera... En Venus sí que va a estar complicado ahora mismo todavía encontrar algo en superficie. Bueno, es que ese sí que es el planeta, hablábamos al inicio, de el planeta imposible. Está difícil. Yo creo que Venus nos tiene muchas cosas que contar todavía. Es fascinante, además, la geología que hay. Geodinámicamente es un planeta muy, muy interesante. El problema, claro, es llegar a su superficie, que algo sobreviva allí y, bueno, analizar ese planeta es bastante complicado a día de hoy, con la tecnología que tenemos también. Tiene que ser bonito ver a día de hoy, tendría que ser una preciosidad ver cómo quedaron las Venera. Porque yo me imagino una especie de charco de metal. Si queda algo, ¿vosotros queréis que quedara algo? No lo tengo muy claro. Yo creo que tienen que quedar fragmentos, digamos, como cuando haces un flan y pierde consistencia y se va poco a poco. Sí. Pues tiene que ser algo parecido a eso, porque un artefacto puede soportar la altísima presión venusiana pues un tiempo, pero tanto tiempo ya, vamos, yo creo que quedará un amasijo así como forma de plato de restos. Incluso seguramente esté cubierto ya por otros materiales. Venus es muy activo, entonces seguramente eso esté ya o recubierto ya tapado. O tapado. Es la pregunta que nos hacía Isidoro al principio de si los fósiles estarían en superficie por acción del viento y de la deposición de capas. Pues Venus también tiene vientos, también se acumulan capas, con lo cual es probable que parte de las veneras, lo que quede de ellas, estén parcial o totalmente cubiertas de polvo de Venus. Sí, yo creo que además ahí es más fácil, porque Marte, quieras que no, bueno, sí, tiene ese polvillo que va depositándose, pero no sé, como que Venus te da la sensación de que es más, el viento es más fuerte, que va a tapar más. Es más fuerte, de hecho. Es más intenso. Más fuerte no, más intenso. De hecho, ahora se me ocurre que una cosa interesante de aquí a unos años será observar qué tal están los rovers de Marte al cabo de los años. Bueno, si están más o menos tapados, estarán llenísimos de polvo, pero según la zona en la que estén, pues si están más o menos afectados o tapados por otros materiales, se verá también un poco la dinámica de este viento en Marte. Así que va a ser bastante interesante ver al rover Sojourner de aquí a unos años cómo estará el pobrecito. El pobrecito. Yo lo he pensado muchas veces y ahora creo que vamos a tener la ocasión de hacerlo cuando se recuperen las muestras marcianas y vaya este artefacto a recogerla. Si pilla cerca de donde esté Perseverance, poder hacerle una foto que no sea un selfie como nos tiene acostumbrados estos últimos rovers, sino una foto desde otra persona, otro vehículo, al propio Perseverance para ver qué aspecto tiene visto desde fuera. Bueno, yo espero que siga funcionando para entonces también. Espero que no deje de funcionar dentro de 2 años, que dure por lo menos 10. Que no. Se choquen las manos o algo. Los brazos sería robóticos. Fantástico. Bueno, ya veremos cuál al final es la estrategia para dejar las muestras. Si van a ser todas en un sitio, si va a ir y volver a dejarlas en otro. No sé al final cuál estrategia elegirán. Me imagino que depende de la dificultad de acceso a los sitios. Sí, yo creo que todavía tienen que darle una vuelta ahí, qué es lo que tiene que pasar. Lo más sencillo serían todas juntas, pero vamos, ya el rumbo de la misión lo irá decidiendo. Claro,
Dice Mar Miguel Ángel, dice, claro, era desgaste, la erosión, como las ruedas del Curiosity. Ya ves. Yo estoy deseando ver qué pasa con las de Yo Percy, también. a ver qué tal se comportan. Así ¿Habéis que- visto el vídeo de las pruebas de caída de las ruedas, no? Sobre una roca puntiaguda. No, Yo no lo he Pues visto. en el No. JPL hay unos vídeos y sometieron a las ruedas a una caída de cierta altura, no sé, es 1 metro y algo, contra una roca puntiaguda. Parece que aguantan bien. Otra cosa es ver cómo aguantan la rodadura durante muchas piedras puntiagudas, ¿no? Claro. Pero bueno, por lo menos a ver si está... Bueno, de todas formas, el Curiosity sigue moviéndose bien, aunque estén rotas las ruedas, que tampoco de momento es un problema de movilidad grande. no. O sea que, No, tienen que trazar muy bien los recorridos claro. para evitar rocas, pero oye, ahí sigue el muchacho Pero con su sí, rueda. funciona. Da penita verlas, pero funciona, pena. la verdad que... Bueno, y estas también son más gruesas, tienen más costillas, en Sí. fin, en teoría deben de aguantar Sí. un poco más. Espero Creo que que también hicieron- conduzcan un poco por menos rocas. También. Es que se estaban sacando el carnet, estaban con la L detrás. Sí. Creo que hicieron 43 ruedas diferentes, o sea, 43 ruedas de las que eligieron 6 para ponerlas a Perseverance, otras 6 para la réplica en tierra y las otras, pues las que restaban para someterlas a estrés, a presión, a hacerle todas las perrerías posibles para ver cómo respondían a ciertos estímulos, como bien dicen aún, intentar reventarlas contra una piedra puntiaguda. Claro, es que al Hicieron final... todo ese tipo de... esos 3 grupos de ruedas las hicieron de las mismas características. Si las que han empleado para hacer las pruebas de resistencia hubieran fallado... Ya se hubieran cambiado. Las hubieran cambiado, no son las mismas... O sea, ya habían destinado 6 ruedas a... Yo pienso que ya rover, ¿o no? serían las Es lo que he definitivas entendido. para ver el comportamiento real, porque hicieron 43 ruedas similares, o sea, con las mismas características, el mismo proceso de fabricación, Ujú. y las 6, claro, lógicamente no quedan iguales, siempre hay imperfecciones, y las 6 más perfectas fueron las que destinaron al rover de vuelo. Bueno, que no eran las otras primeras 6 ruedas que ponían. No. Ya unas cuantas, Seguro que no. Pero puestas, ¿no? esto parece una trivialidad. ¿Por qué aterrizan en un sitio con rocas puntiagudas? Bueno, porque a la resolución muchas veces de las cámaras que tenemos hoy en día en órbita, rocas pequeñas de unos pocos centímetros, pues no somos capaces de verlas, ¿no? Que nuestra resolución ahora mismo está en torno a los 25 centímetros por píxel. Entonces, si hay muchas rocas pequeñitas, pues ahí son No las puntiagudas, nosotros no las vemos. Y eso es una dificultad añadida siempre cuando uno va a aterrizar a un sitio. Si Sí, tú y yo imagínate iba a que decir... cuando vas a... Tú imagínate cuando vas a la playa que pones la toalla y siempre te pones encima de la piedra. Y siempre hay una piedra. Sí, siempre. Pues Crees que no, pero están imagínate al llegar a tu planeta. No, pero yo sí iba a decir que en la industria de automoción, cuando tú vas a poner un material nuevo, sobre todo pasa con los prototipos, imagínate, tú has diseñado un nuevo vehículo y vas a poner un material nuevo, pues siempre se hace una petición al proveedor de varias cajas de ese material para que te lo manden antes de producir, y a ese material tú le sometes a una serie de perrerías, una serie de pruebas, o troceas, machacas, haces de todo para ver si cumple parámetros de resistencia, para ver si cumple parámetros de corrosión, una serie de cosas. O sea, eso no solo se hace con rovers marcianos, sino con cualquier coche que tenéis vosotros, se ha hecho. Bueno, claro, es que hay gran parte de la seguridad va en el neumático. Si no tenemos neumáticos de seguridad, moriría muchísima gente en la carretera. Claro. Si ya muere utilizándolas bien, imagínate. Pues no solo se hace con el neumático, sino con la chapa exterior, los tornillos, todo. Pues a nivel espacial, no sé, yo creo que 10 veces más, en el sentido de que por eso muchas veces cuando se hablan de las misiones, no, esta misión va a estar sobre Marte o tiene un tiempo de misión de 1 año, 2 años y luego duran 10, 14 años, evidentemente es por eso, porque han probado cada una de las piezas del rover, cada uno de los materiales cientos y cientos de veces a presión, temperatura, condiciones extremas, y luego por eso duran tanto, porque claro, se han pasado muchísimo hacia el límite mínimo que exigen, lo tienen con muchísima calidad, entonces por eso luego al final duran tantísimo los ingenieros de materiales tienen una profesión muy divertida. Sí. Vamos a destruir cosas, ¿eh? Es la forma de comprobar hasta cuándo puedes aguantar. Sí.
Hombre, también lo diseñan, ¿no? O sea, no es todo destruir, no os imaginéis a los pobres ingenieros de materiales. Tiene su matemática detrás, claro. Tendrán que empezar a partir de unos parámetros, no solo por sabiendo hasta dónde pueden llegar y empezar antes, ¿sabes? Tampoco. Bueno, sabemos que la rueda tiene que ser redonda. A partir de ahí ya. A partir de ahí le puedes hacer lo que quieras, ¿no? Como decíamos antes, no son Bruce Willis, no son gente ahí rompiendo cosas a lo loco. No, son estreses y roturas mucho más controladas que lo que podría hacer Bruce Willis. Sí. Claro, y la fabricación luego, me imagino que cuando uno además fabrica también tiene que tener en cuenta todos esos detalles y la calidad tiene que ser muy superior a la que usamos aquí, porque no lo mismo fabricar una rueda que tiene que aguantar un lanzamiento, un aterrizaje, unas aceleraciones brutales. Eso es. Y luego un tiempo en otro sitio que no vas a poder ir a cambiarle la rueda. Esto no es como el anuncio ese del telefonillo ese rojo que va y te vende un seguro que van y te cambia las ruedas a donde estés. No. Ahí nadie va a ir a Marta a cambiarte una rueda si se te pincha. Bueno, se te pincha no porque no van a inflar. Si se te rompe. O cualquier otra pieza al final. Si no vienen estando en la Tierra, imagínate estando en Exactamente. Si tienen dificultades a venir con la rueda en la Tierra y no viene nadie a ayudarte. Claro. Me imagino al Robert llamando, oye chicos, he tenido una avería. ¿Cómo lo veis? Y se saca el chaleco amarillo y la cambia el mismo. En 2 años te enviamos el repuesto con el siguiente. Ay, Dios mío. Hay un documental en National Geographic, se estrenó hace una semana prácticamente, junto al aterrizaje de Perseverance, que habla de cómo se desarrolló la misión y se ve precisamente cómo se construyen las ruedas del rover y se construyen a partir de cilindros macizos con un fresado y con un no sé cómo se llama, con un torno y con un fresado, y se ven cómo a partir de un cilindro de metal pues salen las ruedas con las diferentes estrías para ponerlas en el rover. Una duda que además nos la hace Javi Guardiola. ¿Llevan código en las ruedas como lo lleva el Curiosity? ¿Códigos? ¿Qué códigos lleva Curiosity? No lo sé. ¿Lo del Morse? Porque yo sé, ahora no lleva agujero, no sé si lleva algún otro tipo de código. Cuando lo veamos rodar, me imagino lo veremos, pero como ahora no lleva huecos, no puedo ir dejando ese patrón. No sé si dejará otro. A mí no me suena, pero... No sé. A mí tampoco me suena que lleven. Según viene el documental no tienen huecos. Pues mira que yo pensaba que los huecos de la rueda del Curiosity eran para anclarlos en la etapa de descenso para después que se desprendiesen las ruedas hacia abajo. Mira, yo pensaba que eran para eso los huecos. Pues hombre, los huecos lo que ayudaban era, por ejemplo, a que no se quedara mucha arena dentro. Pero en realidad, si nos fijamos en el borde que llevan las ruedas, es muy pequeño, ¿no? Tampoco se va a acumular tanta arena. Mucho, pues se acumulará un poco. No sé si eso también con el tema de la fricción y el posible deslizamiento en el movimiento en dunas tendrá mucha influencia, pero bueno, imagino que lo habrán solucionado también con las estrías, que para que tenga mejor adherencia. Eso es. Son como ruedas de coche, pero bueno, de otra manera. Hay una pregunta de Quedadas Estelares que dice, ya se han publicado algunos resultados de InSight. ¿Los modelos que teníamos del interior de Marte estaban bien o ha habido sorpresas? Yo no lo he leído todavía, lo he visto, pero no he podido leer el abstract, no me da tiempo. De momento sabemos que hay terremotos. Lo que yo sé, tampoco he leído el artículo que comenta. Sí, no, a mí por la cuenta que me trae. Sí, a ver, encaja bastante bien, más o menos con lo que sabíamos. En la zona de aterrizaje de InSight, sobre todo se ha encontrado bien la profundidad del mojo, que era algo que nos interesaba bastante, que bueno, es un poco la división entre la corteza y el manto del planeta. Y en la zona de aterrizaje de InSight está a unos 35 kilómetros, que es un poco lo que nos encajaba además con nuestros modelos y demás. Hacia el interior es más difícil conocer la transición entre el manto y el núcleo, que es algo también que nos resulta bastante importante de saber, pero más o menos encaja con los modelos que se tenían hasta ahora. Lo que se está intentando buscar un poco también es subdivisiones dentro de la corteza y el manto, que es algo que también es bastante interesante, porque bueno, ahí tenemos una especie de un debate bastante interesante entre la posible estratificación química o geofísica de la corteza y el manto, porque parece que no todo encaja bien con los modelos. Entonces, bueno, están en ello. Entonces, bueno, para los que no sepan, los terremotos, claro, ayudan a
a identificar estas capas diferenciadas en el interior del planeta gracias a la transmisión de las ondas en el interior. Pero para eso son necesarios terremotos grandecillos. Entonces, bueno, hasta ahora se han identificado un par en la zona de aterrizaje de InSight y bueno, ha habido alguno más, entonces en los próximos meses yo creo que van a salir más resultados en torno a esto. Pregunta para Dor08 si el núcleo es líquido. Gran pregunta. Es la gran cuestión también de Marte, porque hay evidencias de que puede que parte del núcleo de Marte sea líquido, esté fundido. Lo que pasa es que esto, claro, no se correlaciona con que luego ahora Marte no tenga la capacidad de tener una magnetosfera activa. Pero por otras evidencias, sí que se cree que parte del núcleo pueda estar fundido. Pero bueno, esto habría que seguir analizándolo porque no encaja tampoco con algunos modelos de evolución térmica y demás. Es una gran cuestión también. Y además, pues volvemos a lo de los terremotos. Si hay finalmente algún terremoto más grande que se pueda medir bien la distancia al núcleo, también se puede identificar si parte de este núcleo está en estado líquido o no. Así que, bueno, veremos. Es una pregunta muy interesante que habrá que intentar resolver en el futuro. Una pregunta, Laura, mía. Estos datos de los que hablas, de que se sabe la distancia, la discontinuidad de Morovicis en Marte, ¿se sabe por el sismómetro 6 o se conoce o son resultados preliminares del instrumento RISE? Es de 6. Los que yo he leído son de 6. Son a través de... A lo mejor RISE también evidentemente influye porque tiene la capacidad un poco también de que todos los datos se puedan correlacionar los unos con los otros, pero son de 6. Además es de un paper muy reciente de hace unos meses y vamos, si lo buscas sale el típico gajo de cómo podía estar Marte hacia el interior y ahí se ve la discontinuidad de Mohorovic a los 35 kilómetros. Nosotros estamos bastante contentos porque encaja con nuestro modelo de espesor de corteza, que nosotros además personalmente en nuestro grupo de investigación tratamos esas cosas y bien, encaja con los modelos geofísicos de momento. Ahora hay que ver geoquímicamente si hay algún tipo de otra discontinuidad en la corteza que a mí, para mi propia investigación y curiosidad, me parece bastante importante saberlo, pero eso ya veremos. En ese sentido yo creo que Rosalind Franklin va a ayudar muchísimo también, en el sentido que los drills que va a hacer tampoco es que sean súper profundos, pero bueno, ya a 2 metros de profundidad, ojalá si se consigue algo, pues nos va a dar bastante información sobre la composición de la corteza, que es bastante importante. Una pena que HP Cubo no haya podido funcionar como es debido, porque también, claro, nos iba a ayudar mucho a saber el perfil de temperatura en el interior, porque también nos ayudaba a entender la composición interior de la corteza, la verdad. El próximo con forma de sacacorchos, ya sabes. Ay, a mí se me ha cortado y no te he oído, Sara. No, digo que el próximo con forma de sacacorchos para intentar... Total. Bueno. De eso precisamente estábamos hablando hace unos minutos, sí. de los problemas que están teniendo todas las misiones que se dedican a perforar en Marte, que no es tarea sencilla, tanto por la falta de fricción que proporciona la arena o la superficie marciana con respecto a lo que hay debajo, sea por una capa dura que no podemos perforar o por la propia fricción que no conseguimos obtener. Es algo... Un caso así, ese tema de las perforaciones no pasó cuando el equipo de ingeniería que se encargó de rescatar al niño en un pueblito de Málaga, que hubo problemas con la perforación precisamente por desconocimiento del terreno, tuvieron que volver a sacar la perforadora vertical y volverla a introducir solo por una pequeña veta que se cruzó en la cuchilla y no era imposible que avanzara un equipo tan duro como ese. Solo por desconocimiento del terreno, pues es que es un ejemplo válido. No, claro, ya es muchísimo más complicado. De todas formas, yo creo que la elección del instrumento no fue lo mejor, y tampoco pasa nada por ser un poco críticos en ello. Era complicado que simplemente un penetrómetro pudiese alcanzar los 5 metros, o sea... Yo sé que probaron mucho diferentes tipos de materiales y demás, pero sin intubar eso era complicado, realmente complicado. Porque además
aunque se hubiesen introducido bien, yo no sé hasta qué punto luego el cable, que era de parte del instrumento, el cable que era quien tenía los sensores térmicos, eso sí se chocaba contra las paredes, no estaba claro cómo eso iba a responder realmente al introducirlo en profundidad. Entonces, bueno, yo espero que Rosalind Franklin, que el sistema es bastante diferente, también está pensado para otra utilidad, que es rescatar testigos, pues lo consigue hacer bien. Y lo bueno de cualquier rover que no tenía la sonda InSight también es lo malo, que la sonda InSight no se podía mover. Entonces tenía un shot, una oportunidad y allá hubiese suerte en ello. Entonces, claro, era muy, muy arriesgado. Es verdad, pobrecita mía. Es que su desventaja era esa. Pregunta Forgalicia, dice, ¿podría estar girando el núcleo líquido con el sólido a la vez y por eso que no haya campo magnético? Pues no lo sé, la verdad es que si estuviese girando se generaría el campo. Yo creo que lo que está es quieto. Es quietecito. Si hubiera giro, habría algo de actividad. La mínima que hay líquido fundido en el interior que está en movimiento, algo de campo magnético te tiene que generar. O sea... Sí. Pregunta Miguel Rem, dice que en Marte haya polvo a punta pala. ¿Tiene algo que ver con la ausencia de agua? Bueno, al final es una combinación, no sé, algunos de mis compañeros también, por supuesto, que cuenten ellos lo que piensan, pero es una combinación de varios factores, no solo que no haya agua, sino que al final hay muchas partículas sueltas en la superficie de Marte, lo que llamamos el regolito marciano, y esto poco a poco, pues de vez en cuando se va levantando, el viento lo levanta. Y bueno, básicamente es eso, que en casi toda la superficie tenemos partículas muy finitas que son fáciles de levantar y por eso es tanto el polvo que hay cerca de la superficie. Porque tampoco hay humedad, ¿no? Entonces no ayuda a que las partículas pesen y se establezcan. Simplemente tienen más volatilidad. ¿También puede ser por la falta de humedad? Hay poquita. Al final la atmósfera es casi todo CO2, hay algo de H2O también. Depende también la época del año de Marte. Marte tiene estaciones, depende un poquito. Eso, de hecho, quien mejor lo sabe son las estaciones meteorológicas que ahora mismo hay 3 por suerte para nosotros. Pero hay poquita humedad, pero también depende de la zona del planeta, ¿no? Hay en algunas zonas hacia los polos y también en las zonas deprimidas que puede haber un poquito más de humedad, depende un poquito también. Pero sí, básicamente este polvo pues es igual que aquí. Mira, yo hoy estaba paseando esta mañana un ratito por la playa y enseguida pues se levanta un poquito la arena de la playa y eso al final es polvo en suspensión que tienes ahí. O sea que... Yo quiero añadir una cosa sencilla y es que creo que en la Tierra muchas veces no percibimos el polvo que se deposita de la atmósfera. Muchas veces solamente nos fijamos en los días de calima, pero en realidad todos los días se deposita polvo. Lo que pasa es que no lo vemos tanto. También porque estamos relativamente lejos de ambientes desérticos. Entonces, a lo mejor no lo vemos todos los días, pero depósito de polvo hay también en la Tierra muchísimo. La semana pasada, por ejemplo. Por ejemplo, cuando tenemos grandes adveciones de polvo del Sáhara. Entonces, estamos cerca y estamos lejos del Sáhara, ¿no? Si viviéramos más cerca, quizás lo viviríamos más a menudo. Todas esas partículas finas que son capaces de levantarse y viajar miles de kilómetros, pues cuando el viento puede dejar de llevarlas, se depositan, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces parece que aquí no se genere polvo geológicamente, pero sí que se genera polvo y en muchísimas situaciones y ahora prácticamente todo el año, ¿no? Al final tenemos... sobre todo los que viven más al sur, por ejemplo, de las penínsulas, tenemos calima incluso en invierno. También no deja de ser a veces un poco llamativo. No solamente son los días de verano bochornosos, sino que encima también lo tenemos en invierno. Sí, volviendo a la humedad relativa, sé que REMS sí que tiene sensor de humedad, pero no sé si MEDA lo lleva o no lo lleva. No sé si lo sabéis vosotros, si lleva MEDA el sensor de humedad. Pues no me acuerdo bien, pero creo que sí que tiene un sensor de humedad MEDA. Hay un artículo por ahí que lo pone, lo que lleva. Creo que tiene... No sé si en la BBC o en... Yo creo que tiene de humedad relativa por lo menos, ¿eh?
A mí me suenan que sí, pero ya te digo que tampoco soy experta en la estación meteorológica de ninguno de los tres, pero diría que es una además de las cosas así más típicas que podría tener la estación, pero que lo mismo... Sé que Twins no lo lleva no. porque la humedad está, o sea, Twins forma parte de una suite de instrumentos, pero la humedad lo capta otro ajeno a Twins. Sé que en el Curiosity sí que está, sé que eran radiaciones, temperaturas, humedades y presiones. Y Meda, al ser un mejorado de REMS, imagino que lo tiene, pero no recuerdo haber escuchado nada de que lo llevara, pero vamos, imagino que lo llevará, sí. Sí, yo si no recuerdo mal sí que lo lleva, de humedad sí que lleva. ¿Cuál fue el sensor de REMS que se fastidió por una pedrada? Sé ¿Por que una hubo un pedrada? Creo que sí. fue uno de sentido de viento. Ah, es verdad, que Sí, llevaba 2 de sentido de exactamente. viento y uno lo perdió y estuvo funcionando con otro. Sí, es Que cierto. precisamente las simulaciones del aterrizaje no mostraban lo que se ha visto, que es que una nube de polvo invade el rover durante el aterrizaje y que en ese levantamiento de polvo una pequeña piedra golpeó precisamente al sensor. Y es por eso que ahora se llaman navajas. En la traducción oficial o sea, la traducción, ¿no? El nombre oficial son navajas que van plegadas y se despliegan los booms precisamente para llegar más lejos y para evitar cualquier contratiempo que podría haber pasado durante el aterrizaje. Sí, además creo que Perseverance, en lugar de llevar 2, como llevaba el otro, lleva 4 también. Yo creo que lleva Yo 2. creí lleva 2. ¿Lleva 2? Yo creo que lleva solamente 2 booms. Creí escuchar en Coffee Break que no, que llevaba algo más. Separadas 120 grados, creo, igual que Ujú. Curiosity. Y lo que sí que lleva son cosas a los lados del rover, que no sé exactamente qué es lo que era, si es sensor térmico o no, pero lleva algo así como encima de las ruedas, en los bordes de la parte baja del rover, lleva unos sensores también del instrumento MEDA. Curioso. La verdad es que va equipado a tope. Va equipado hasta los dientes, vamos. Sí. La verdad es que es bestial. Pues nada, se va acercando ya la hora de que pleguemos nosotros, como al contrario que Curiosity que se ha desplegado. Digo que Curiosity. Que Perseverance que se ha desplegado. Por cierto, Curiosity, la pobre, la tenemos abandonadita y me da una pena. Abandonada, pero se está tomando unas fotos espectaculares estos días. Pero tremendas. se habla menos de ella y me da abandonada penita. mediáticamente, pero son estos días nada más. Yo creo que estamos con la emoción de la nueva, Sí, claro. Tiene un panorama ahora mismo, unas imágenes con un suelo color tierra marciana y unas rocas oscuras así formado como un puzzle, que es chulísimo el sitio. Pero como sigamos así, va a cabrearse, se va a hacer a cara a la otra y le va a Iba a decir hasta luego. Lo que no sé es cómo piensa atravesar esa zona de piedras que tiene por delante. No puede, eso la salva. Porque vamos, va a ser complicado. Eso Yo la lo salva estuve viendo Perseverance. y creo que se veía una ruta más o menos segura para pasar. Ajá. ¿No habéis dicho la que las ruedas panorámica. no le dan para más a Curiosity? No le dan para sustos. No le dan para tener susto, pues no se debe de arriesgar entonces. No, debe de ir por playa, vamos, debe de ir por sitio pero tú cabréala mucho que igual va a cascar a la otra. Oye, que sería un puntazo, ¿eh? Eso grabar en vídeo robot, suelta collejas a robot, por favor, NASA, sería un puntazo. Brazos tienen, o sea que pueden. Sí, pueden. Una simulación, eso tenemos que hacer una simulación en 3D con los dos modelos ahí pegándose. No, y que a los norteamericanos les gustan, ¿no? Las guerras de robot, las peleas, los concursos estos de peleas de robot. Se nos ha ido Laura. Se ha caído Laura, sí. Laura, no te caigas. Lo único que los movimientos de los brazos son tan lentos que las peleas serían eternas. Como a cámara lenta. Como una pelea entre perezosos, eso es buenísimo. Es que las animaciones se ve como que se mueve el brazo muy rápido y demás, pero el brazo se mueve súper lento, es un movimiento súper lento. Ay, que me lo estoy imaginando y es buenísimo. Es por seguridad, claro, es por seguridad, porque imaginaos que pudiera mover el brazo así, ¿no? Rápidamente. Eso sería muy peligroso porque desplegar un brazo en Marte
con tanto tiempo de retraso que tú no sabes lo que está pasando, ¡Ostras! acercarte a una roca porque Sí. tienen, Claro. por ejemplo, el Perseverance y el Curiosity tienen herramientas que prácticamente, bueno, salvo los taladros que sí que tienen que estar en contacto con la roca, obviamente, tienen herramientas que tienen que poner a un par de centímetros de la roca. Imaginaos que se pasa y estrella el instrumento. Uf. Por eso hay que hacer las cosas muy lentamente Es que- para tener Despacito, cuidado. La posición despacito. tiene que ser calculada al milímetro en este Ese caso. ese va a ser el gran Por fin. reto de Perseverance, de Ingenuity. Echar a volar un instrumento sin control. Es decir, tú le vas a decir vuela durante X tiempo y aterriza. Y cuando le llegue la orden se va a poner a volar y va a aterrizar, pero no vas a poder controlarlo durante el vuelo. No, Este va claro. a ser el gran reto de Ingenuity, el poder lograr un vuelo estable en un planeta donde no vas a poder controlarlo en directo, sino simplemente en base a parámetros. Vale, pues llega la hora ya de despedirnos, que se nos han pasado ya las 2 horas. Así que vamos a hacer una ronda de despedidas entre todos y quiero que hagáis spam de vosotros, de dónde os van a encontrar, de todo lo que hacéis. Sobre todo para que el público sepa seguiros. Así que empezamos por Nahum. Nahum, Pues nada, me podéis seguir principalmente en Geólogo en Apuros, en Twitter y sobre todo, pues también tenéis mi libro, Un Geólogo en Apuros, a vuestra disposición, pues en cualquier librería y pues en cualquier tienda, básicamente. sí, que además es muy bueno, recomendable totalmente. Ana, Pues yo lo tengo todo centralizado, así que voy a ser breve, para disgusto tuyo, porque lo tengo todas las redes, los enlaces a los blogs que colaboro, a los podcasts que colaboro, todo está centralizado en el blog que llevo yo en congdgeo.wordpress.com. Entonces ahí navegáis un poquillo en contacto sobre mí, tal, todo, ahí tenéis un montón de enlaces a todas las redes. Y con el hashtag con GDG o en cualquier red, pues encontráis mi usuario también. Así y que no olvidéis su podcast con GDG. mañana sale episodio de con GDG. Laura. Pues nada, bueno, a mí me podéis encontrar básicamente yo creo en Twitter, mi cuenta es Laura M. Parro y bueno, a veces uso Viajando por Planetas también, que podéis encontrar por ahí, no sé si en Instagram, quizá en YouTube también, pero bueno, como ahora casi me dedico 100% a la investigación, bueno, si me seguís por ahí, ya si colaboro en algún sitio, seguro que me encontráis en redes sociales, ya voy contando. Y creo que eso es todo, la verdad es que básico, porque estoy todo el día en la universidad, así que si vais a la universidad me encontraréis allí, eso sí. Ay, es que es la pena nos tienen ahí un poco esclavizados. Es lo que hay. Encima, cuando trabajas en misiones ya es siempre reuniones, mítines, así que también perdonar por haber llegado más tarde, pero me encanta haberme unido, aunque sea un ratito, ha sido genial a contar con vosotros. Además, el team geológico aquí unido, así que ha sido un placer. Muchas gracias. No, gracias a ti. Antonio. Pues bueno, soy astrométrico, ya me conocéis en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter podéis encontrarme como astrométrico. Podéis leerme en Principia, en Cuo y en la revista Astronomía. Podéis escucharme en 107.ciencia y como ha dicho también Ana, pues en Astrométrico, allí en mi blog podéis encontrar todas estas colaboraciones porque es un punto de reunión de todos los sitios en los que participo. Nada, sí, porque al final estamos en tantas partes que como sí, por decir todo, pues es que es mucho más fácil derivar una dirección y oye, para estas cosas de presentaciones viene muy bien, es comodidad y eficiencia. Sí, un poco centralizar. Y nada, yo soy Sara Robisco, me podéis encontrar en mi blog Viajando con Ciencia, en Twitter como SaraRC83 y también en la plataforma de videojuegos Simmer.io como SaraRC, que es donde también tengo videojuegos educativos. Y poco más, en Instagram soy Viajando con Ciencia también. Y acabamos también dando las gracias a nuestro patrocinador, GMV, que es un grupo empresarial internacional que está especializado en soluciones tecnológicamente avanzadas. Así que muchas gracias. Y sobre todo, muchas gracias a vosotros por prestarnos vuestras orejas y estar ahí escuchándonos. Un besito.